Ya. Estamos grabando. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les habla Martín del de los relojes y todo eso, ¿ya? Entonces, estamos aquí en la tutoría para el control 2 dentro del cálculo, control del viernes, y les traje los siguientes problemas, ¿ya? Son 4 problemas, ¿cierto? Que no están muy largos, así que como no está tan larga, voy a tratar de tomarme todo el tiempo posible, así, no voy a tratar de ir muy rápido en esta cosa, porque la idea es como que se entienda bien en realidad, ¿cachai? No es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Entonces, la primera pregunta la quise meter porque agarro un poco el tema de funciones mezclado con trigonometría, que es el típico problema de analizar una función, pero nos vamos a enfocar más que nada en analizar el tema del periodo de la función. Este ejercicio de aquí es bastante bien, vamos a tener que demostrar una cuestioncita entre medio que me pareció súper interesante, y es bastante probable que salga algo así en el control, ¿cierto? Algo que tenga que mezclar como el análisis de funciones con la trigonometría, es de esperarse que salga algo así en el control del bien, ¿ya? No, yo no sé lo que va a entrar, sé lo que entra, pero no sé lo que va a estar específicamente, pero si yo tuviera que apostar, apostaría por un problema de este tipo. Luego viene uno geométrico porque aprovechar, ¿cierto? Porque como el control va a ser casi la mitad de la materia, va a ser trigonometría, es posible que le entre una cosa geométrica. Entonces, en particular, este problema tiene que ver con todo lo que es teorema del seno, teorema del coseno, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver todo el temita de los ángulos de los lados, ¿cierto? Y vamos a tratar de un poco trabajar la parte geométrica. Y este ejercicio es bueno porque ayuda un poco a trabajar con las cosas rotadas, así, para no marearse tanto con los ángulos de los lados. Este problema ayuda a practicar eso, ¿ya? Y hay varias cositas interesantes. Eh, la pregunta 3, te pregunto, lo encontré en un libro como para preparar a la gente para Olimpiadas de Matemáticas. Sí, obviamente lo adapté porque era un problema como tipo Olimpiada, que era bastante más peludo, ¿cachai? Como que solo te decían resuelve esto, ¿cachai? Y yo lo puse un poquito más pedagógico y acá lo que tenemos que hacer es encontrar unas identidades, ¿cachai? Calcular algún tipo de ángulo. Aquí calcular el coseno de pi 12 por ejemplo. Y después tenemos que resolver una ecuación, ¿ya? Usando esa información. Entonces aquí va a ser un poco mezcla de identidad trigonométrica, un poco de resolver ecuaciones, pero en realidad el gran problema de resolver ecuaciones es la pregunta número 4. ¿Ya? Aquí tenemos a Eminador en el enunciado. ¿Ya? Entonces el problema 4, ¿cachai? Este de acá, los que son de mi sección, las que son de mi sección también, saben que aquí hay una especie de truquito interesante. Quizás los que son de otras secciones también han escuchado como una especie de truco para este tipo de ecuaciones. Y esto lo quise poner porque es un problema de control. De hecho, el control que tuve que hacer yo cuando estaba dando el curso hace 2 años, me salió este problema, así que lo puse ahí como para digamos, un poco del verdadero control, ¿cierto? Como para que sepan que salió realmente del control. Pregunta si va a subir la foto del ejercicio. Sí, ya sí, se las puedo subir. Tengo aquí una hoja con lo que he preparado para el auxiliar, puedo escanearla y subírsela, pero no digo que no es la cuestión más ordenada, ya es unos rayados un poco exóticos que hago yo en mi cuestión, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, vamos a partir con la auxiliar, vamos a partir con la pregunta número 1, ¿ya? Entonces, ustedes saben bien que en cualquier momento, si quieren detenerme, quieren que alguna duda, algo claro, ustedes me dicen nomás, no hay ninguna presión, estamos aquí todos para que todos y todas logremos aprender y saquemos el conocimiento conjunto, por decirlo así, ¿ya? Entonces, me dan la siguiente función. Me dan la función f de x es igual al módulo del seno de x sobre 1 más coseno de x. Y me piden primero hacer dos cosas. Me piden primero encontrar el dominio en la parte A, junto con los ceros de la función, y en la parte B tenemos que empezar a jugar con el periodo y analizar, ver cuál es el periodo de esta función, ¿ya? Obviamente sacar como dominios y cero es bastante poco. Probablemente en un problema de control les piden sacar como cero, dominio, crecimiento y un montón de cuestiones más, pero en realidad la parte interesante de este problema es la parte B. Por eso como que traté de mantener reducido esa parte y centrarme más en la cuestión del periodo, que según yo la parte más difícil de la función es como ver cuál es el periodo, ¿cierto? O demostrarlo formalmente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer la parte A y vamos a calcular el dominio de la función, ¿ya? Entonces, dominio de la función. Entonces, el dominio, obviamente el dominio tiene como una definición formal, como son todos los x en R, al que f de x pertenece a R, ¿cierto? Pero yo digo que se olviden un poco de esa definición formal y tengan la noción más intuitiva, que son todos los x tal que f de x tiene sentido, ¿ya? Entonces nos preguntamos cuándo una expresión algebraica no tiene sentido, y por lo general hay dos respuestas: cuando uno está dividiendo por cero o cuando uno está calculando la raíz de algo negativo, ¿ya? Entonces en esos dos casos uno tiene que descartar los posibles x que me causan esos casos problemáticos, ¿ya? En este caso, como estamos dividiendo dos cosas, tenemos que, no puede ser
que lo que está abajo puede ser igual a 0, ¿cierto? No puede ser. Entonces, necesitamos que 1 más coseno de x sea distinto de 0. Entonces nos preguntamos, ¿para qué x la parte que está abajo es igual a 0? Entonces planteamos la siguiente ecuación. 1 más coseno de x igual a 0. Y eso de ahí claramente es equivalente a que coseno de x sea igual a menos 1, ¿ya? Entonces aquí tenemos una especie de mini ecuación, ¿cierto? Que vamos a resolver brevemente porque no vamos a entrar en tanto detalle como de las soluciones y cosas así. Y voy a mostrar cómo lo resuelvo yo, ¿ya? Que es como lo resuelve mucha gente, no es como que tengo un método particular, ¿cierto? Por lo general pensamos en la circunferencia unitaria, ¿cierto? Que marcamos aquí los ángulos, como en los ejes, y aquí tenemos el eje X y el eje Y, pero en realidad estamos pensando como en el espacio de los ángulos más que en el espacio de coordenadas. De hecho, es como en los dos a la vez. Entonces nos preguntamos cuándo el coseno de X vale menos 1. Y el coseno de X siempre va a estar ligado a la coordenada X de esta cosa. El coseno, piénsalo como la coordenada X y el seno como la coordenada Y de este sistema cartesiano, ¿ya? Entonces, cuando el coseno vale menos 1, es cuando estoy en este punto de acá, ¿cierto? Con esta cosa de acá vale menos 1. Entonces es cuando yo tengo ese ángulo, ¿cierto? Que forma este segmento, y eso corresponde al ángulo pi, ¿ya? Esa es como la correspondencia entre modo cartesiano y como coordenadas polares, si quisiéramos decirlo, ¿ya? Entonces, decimos simplemente, digo, no tan simplemente como vamos a ver en un segundo, que la solución es cuando x es igual a pi. Pero como ustedes tienen que haber visto, resulta que las funciones trigonométricas tienen un cierto periodo. Entonces yo cuando estoy acá, por ejemplo, en el punto que el coseno me hace menos 1, y yo me doy una vuelta entera, que es equivalente a sumarle 2pi y llegar al punto 3pi, entonces ahí volví al mismo punto que es el menos 1 y tengo que también contar esa solución. Entonces si hiciera pues, eso, al final lo que estaríamos haciendo, tendríamos que sumarle 2kpi con k en z, ¿cierto? O sea, estamos viendo todos los múltiples pares, digo, todos los múltiplos de 2pi, es decir, estamos viendo todas las vueltas posibles. Y fíjense que k está en z, entonces k puede ser positivo o negativo, y eso corresponde con dar vueltas en sentido horario o antihorario, respectivamente, ¿ya? Entonces, esas son las soluciones que hacen que 1 más coseno de x sea igual a 0, y son los que tengo que sacar del dominio, ¿ya? Pero vamos a trabajarlo un poquito más. Dense cuenta que si aquí podemos factorizar por pi, esto me queda como 2k más 1 por pi, con k en z, y si se dan cuenta, esto de acá siempre va a ser un número impar, ¿cierto? Ustedes saben que si multiplico algo por 2 me da par, y si lo sumo 1 me estoy desfasando por una unidad, y esa cuestión tiene que ser impar. Entonces yo lo escribí así mejor. X son todos los npi, con n en z, impar. Entonces, en definitiva, voy a escribirlo acá arriba mejor, para no usar otra página, el dominio de f va a ser lo siguiente. Van a ser todos los reales, porque no hay ningún otro real que me cause algún problema, excepto los npi con n impar, ¿cierto? Usamos ese backslash, esta rayita de ahí, para indicar que estamos sacando una parte del conjunto. Entonces, en definitiva, la respuesta serían todos los reales, excepto los npi con n impar. Y para que se hagan una idea de ese conjunto, serían, por ejemplo, los que estoy descartando, serían algo así como el menos 3pi, el menos pi, el 3pi, podríamos ir después con el 5pi, pero se entiende la idea, son todos los que son múltiplos impares de pi, ¿ya? Y ese sería el dominio, serían todos los reales excepto ese conjunto. Ahora, vamos a encontrar los ceros. Digo, no en la parte de todavía, pero vamos a encontrar lo que son los ceros de f. Entonces les recuerdo la definición. Un cero de f, entonces vamos a Una escribir así. consulta, Dime. en el tema de los dominios, n va a pertenecer a los naturales, ¿cierto? Ah, no, a No, z igual. a Ah, ya, z vale. también. Claro, porque también hay que, aunque estemos reduciendo la cosa, hay que contar para hacia ambos lados, ¿cachai? Como está aquí ejemplificado, que tenemos el menos 3, el menos 1 y todas esas cosas. ¿Ya? Entiendo que puede ser un poco confuso como llamarle n a un entero, porque por lo general n es natural, pero mi tutoría, mi notación. Así que eso. Ya, entonces, los ceros de f, yo lo denoto así como para darme color, le pongo esta como C acuática, ¿cierto? CF. Son todos los x en el dominio de f, tal que f de x es igual a 0. Entonces queríamos encontrar este conjunto. Y la mejor forma de encontrar un conjunto es agarrar esta condición de acá, que es la condición de pertenencia al conjunto, ¿cierto? Y trabajarla con equivalencia. Entonces, f de x es igual a 0, es equivalente a lo siguiente, claramente es seno de x sobre 1 más coseno de x es igual a 0. Ahí estoy reemplazando simplemente el valor de la función. Ahora, una fracción es 0, sí, solo si su numerador de arriba, la parte de arriba es 0, ¿cierto? Entonces solo si seno de x es igual a 0. Y sabemos de las propiedades del módulo
que el módulo es igual a 0 solo si lo que está dentro es 0, ¿cierto? Como una propiedad del módulo y en realidad de cualquier otra norma, como la van a ver en cursos más avanzados de matemáticas. Entonces nos encontramos con la otra ecuación, seno de x igual a 0, y si lo tratamos de hacer dibujísticamente nuevamente, nos damos cuenta, ¿cierto? Que estamos aquí en el plano 0, pi medios, pi, pongámosle acá 3 medios pi. El seno de x está relacionado con el eje y, recuerden coseno de eje x, seno de eje y, y estamos buscando los puntos en el que el eje y vale 0, por decirlo así, la coordenada y vale 0. Y esos son los puntos, si estoy pensando en la circunferencia unitaria, en el 1 y en el menos 1, ¿ya? Entonces, esto corresponde con el ángulo 0 acá, ¿cierto? Este segmento de acá, y el de acá corresponde con el ángulo pi. Y si se dan cuenta, va a ser un fenómeno súper similar. Resulta que ahora, cuando empecemos a darnos vueltas, vamos a tener acá el 0, después el 2pi cuando me dé una vuelta, y acá va a ser el 3pi cuando me dé la vuelta, después va a ser aquí el 5pi, el 4pi, ¿cierto? Y todas las vueltas correspondientes. Entonces, en definitiva, Martín, dime. cuando estaba el seno en valor absoluto, ¿por qué sacaste el valor absoluto? O sea, ¿qué pasó ahí? Claro, te explico al tiro. Hay una propiedad de que, de las propiedades del módulo, una súper importante de hecho, es que el módulo de x es igual a 0, si y solo si x es igual a 0. ¿Ya? Eso es como una propiedad. Ah, ya, ya, ya. ¿Cachai? O sea, es lo intuitivo. Si una cuestión tiene módulo 0 es porque es igual a 0. Si hay una pregunta en el chat sobre los dibujos, la voy a responder cuando termine de explicar esta parte, ¿ya? Entonces los x son todos los capi con k en z. Claro, es cierto, aquí estamos viendo esta cosa de acá. Pero hay un pequeño problema. Si nos damos cuenta, los ceros de f son los x en el dominio, tal que f de x es igual a 0. Y aquí estamos diciendo que esos x tienen que ser de la forma capi con el k en z, pero como ya vimos en la parte anterior, les recuerdo acá, que el dominio excluía a todos los npi con n impar, ¿cierto? Pero aquí me dio como solución que son todos los capi con k puede ser par o impar. Entonces, si yo quiero tomar en realidad el tema de, si yo quiero tomar como por ejemplo los reales cero, tengo que excluir a todos los que no formen parte del dominio. Entonces, yo digo que x tiene que ser igual a mpi con m en z, par, ¿cierto? Entonces, en definitiva, el 0 de f, lo digo, todos los ceros de f va a ser el conjunto de los mpi con m par, ¿cierto? Entonces, esto ocurre muchas veces en este tipo de ejercicios. Muchas veces ocurre esta cosa de que uno ya encuentra los ceros de la función, hace la función igual a 0, ¿cierto? Y llega a una cierta solución, pero uno no tiene que olvidar que cuando encuentra esa solución tiene que descartar todos los puntos que no forman parte del dominio. Entonces aquí encontramos que la solución eran todos los enteros, digo, todos los múltiplos enteros de pi, pero como los múltiplos que eran impares de pi no pertenecían del dominio, nos quedamos solo con los que son pares. Entonces en definitiva decimos que los ceros de f, y de tanto con esta secuática, son los mpi con m par. ¿Ya? Entonces, alguien preguntaba si es que uno puede hacer estos dibujos en el control. Eh, buena pregunta. Yo pienso que por lo general como que los controles y la materia como que esperan que uno se aprenda estas cosas como formulísticamente casi, como que es materia pasada, todas estas propiedades como de la función seno, función coseno, esperan como que uno se lo aprenda formulísticamente. De hecho, hay como una fórmula general para las soluciones de la ecuación seno de x es igual a... Entonces ustedes o bien podrían hacer un dibujo, porque yo lo hago en realidad porque yo no me acuerdo de la fórmula, en realidad como que por el dibujo lo veo. O bien podrían llegar a chantar la fórmula y estaría completamente válido, ¿ya? No hay ningún problema con que lleguen y chanten la fórmula porque se enseña con la fórmula y se supone que ustedes la saben, ¿ya? Le pregunta si no desarrollo totalmente la respuesta, por ejemplo en la 1A y dejo pi más 2k pi, k en z está bien también, o baja puntaje. No, eso no baja puntaje porque eso es igual de correcto, ¿ya? Solo lo que yo quería hacer en realidad era como mostrarles ese tema de la paridad y la imparidad, pero si ustedes llegan a una solución que es equivalente lógicamente, entonces, entonces da lo mismo, ¿ya? Preguntan por qué el dominio son los impares, y no, el dominio no son los impares. Les recuerdo acá, el dominio son todos los reales, excepto los múltiplos impares de pi. Porque cuando habíamos resuelto esta ecuación, coseno de x igual a menos 1, nos dimos cuenta que x tenía que ser un múltiplo impar de pi. Como por ejemplo, menos 3pi, menos pi, pi, 3pi. Y ahora responder la pregunta de Pía que no cachó por qué era par. Entonces,
resulta que cuando reencontramos los ceros de f, encontramos que eran todos los múltiplos enteros de pi. O sea, todos los k pi con k en z. Entonces aquí está contado el menos 3pi, menos 2pi, menos pi, pi, 1pi, 2pi, 3pi, son todos los pi, ¿ya? Pero el tema es que habíamos dicho que los múltiplos impares no formaban parte del dominio, entonces no pueden ser ceros porque no son parte del dominio de la función. Así que tenemos que excluir esos elementos. Por eso, si tenemos todos los enteros, yo digo en realidad los múltiplos enteros de pi, no piensen que son los enteros, sino que son múltiplos enteros de pi, tenemos que nos solución como todos los enteros, pero los impares no forman parte, nos quedamos solamente con los múltiplos pares. ¿Ya? A ver, uy, cuidado, ¿qué pasó? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Roberto. Sí, una consulta. Si es ¿Sí? que hubiese dicho la función módulo de seno de x y abajo coseno de x menos 1, ¿qué hubiese pasado? Porque finalmente si arriba tiene que ser 0 y abajo si toma 0 se indetermina la función. ¿Ahí no habría solución o nada Si que queda ver? un 0 sobre 0, Sí, entonces no es 0, entonces no es 0 de la función. Ahí la función está indeterminada, no existe la imagen en ese punto. ¿Ya? gracias. Ya, les digo, por favor, no levanten la mano porque como que me sale una cuestión gigante así, mejor hablen por el micrófono nomás, no tengo ningún problema con eso, ¿ya? Ok, yo tengo una duda. ¿Sí? O sea, he estado viendo los apuntes y es como que, a ver, esto no tiene que ver con trigonometría, pero con las funciones, y dice que para que sea proyectiva, la imagen de una función f tiene que ser igual al codominio de una función f. Y yo ¿Mm? pienso, un momento, ¿que no era el codominio exactamente lo mismo que las imágenes? ¿O hay una No, diferencia? no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Ya, eso no tiene mucho que ver con el ejercicio, tenemos que dejar las preguntas como relacionadas con el ejercicio, pero te voy a responder igual. Mira, uno define una función, por ejemplo, de los reales en los reales, ¿cierto? Pero Sí. si yo defino, por ejemplo, la función como f de x cuadrado, fíjate que esta función no cubre todos los reales cuando yo la evalúo. Cubre Ujú. solo los que son entre 0 y más infinito. Porque elementos como, por ejemplo, el menos 1, que es un elemento de los reales acá, no tiene primagen, porque no hay ningún número que esté al cuadrado que sea la primagen, ¿cachai? O sea, al final Ya. el codominio es un conjunto súper débil, porque el codominio es como tú estás definiendo que van a parar tus elementos, pero no sabéis bien si paran, si llegas a todos los elementos o no, ¿cachai? Pueden que hayan elementos que no tengan primagen, como en este caso el menos 1 no tiene primagen a través de la función x cuadrado, ¿cachai? Entonces al final, por lo general, el conjunto imagen, también conocido como recorrido, va a ser un subconjunto del codominio, ¿ya? Pero igual la proyectividad siempre va a ser un poco artificial, porque uno puede ya, restringamos el codominio a los conjuntos a los que sí llegan, entonces la posición es proyectiva, ¿cachai? Entonces, esta por eso hay una especie de Ah, confusión, ya. ¿ya? O sea, igual es un poco Esa es la artificial. diferencia, o sea, la relación entre imagen-imagen sería más amplia que la relación dominio-codominio. Eh, claro, sí, claro, claro. Pero ojo, que el conjunto, es que por lo general en el dominio hay que ocupar todos los elementos sí o sí, ¿ya? El dominio se ocupan todos los elementos, ya no podemos dejar ninguno fuera. Por eso es que muchos de estos problemas de encontrar el dominio, porque hay que encontrar todos los conjuntos para que la cuestión se pueda aplicar, ¿cachai? Que el ¿Ya? subconjunto de los reales, ¿ya? Ya ver, entonces ya, hay muchas preguntas sobre si era necesario ponerlo como par e impar, ¿no? Yo lo quise poner porque lo encontré bonito en realidad, ¿sí? Soy súper sincero, ¿ya? Pero ahora vamos a ir con la parte B, que es la parte más interesante, ¿ya? La parte B dice lo siguiente, no me acuerdo lo que dice. Dice, demuestra que el periodo mínimo de f es igual a 2pi, ¿ya? O sea que nos piden demostrar dos cosas. Nos piden demostrar primero que 2pi es periodo de la función f y nos piden demostrar que ese periodo es mínimo, ¿ya? Y la parte del mínimo va a ser un poco turbulenta, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que f tenga periodo 2pi? Significa lo siguiente. Significa que para todo x, en el dominio de f de x más 2pi es igual a f de x, ¿cierto? O sea, aplicar la imagen en un punto que está a 2pi de distancia va a ser igual a aplicar la imagen en ese punto, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo demuestro? Súper simple, ¿ya? Digo algo así como sea x en el dominio de f. Por lo general, cuando uno dice sea algo, es como para todo implícito, ¿ya? Como dato. Sea x en el dominio de f. Entonces, f de x más 2pi, si yo aplico la definición de la función f, va a ser el módulo de seno de x más 2pi sobre 1 más coseno de x más 2pi. ¿Ya? Y esta igualdad es un tanto trivial porque nosotros sabemos que el seno y el coseno tienen periodo 2pi, ¿ya? Entonces todo acá va a ser seno de x
sobre 1 más coseno de x. Y si se dan cuenta, eso es precisamente f de x, ¿ya? Entonces, de ese modo, probamos que, como esto lo hicimos para un x arbitrario, ¿cierto? No pusimos ninguna condición adicional sobre x, aparte de que perteneciera al dominio de la función, encontramos que al sumarle 2pi, ¿cierto? A la cuenta que estamos haciendo f de x más 2pi es lo mismo que f de x, entonces, por lo tanto, f es 2pi periódica, ¿cierto? Pero notemos que si yo demuestro que una función es 2pi periódica, por ejemplo, no significa que f sea el periodo mínimo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la función seno yo puedo decir que tiene periodo 4pi. Miren acá, por ejemplo, si digo que, porque si hago seno de x más 4pi, eso en realidad es seno de x más 2pi, porque es 2pi periódica, y eso igual a seno de x, ¿cierto? Entonces, de esa forma yo tengo que seno tiene periodo 4pi también. Entonces, a priori, si yo sé que f tiene periodo 2pi, no sé si ese es el periodo mínimo o no, ¿cierto? A lo mejor hay un valor más chico para que la función se va repitiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer en este ejercicio ahora es demostrar que, en efecto, el periodo mínimo es de 2pi. ¿Ya? Entonces, Una eso es lo que consulta. vamos a hacer. ¿Podrías hacer el dibujo de los senos y eso? De los periodos y eso. A ver, dibujísticamente, ¿qué cosa en particular? ¿Como el seno y el coseno? No lo de los periodos y eso. ¿Pero qué periodo? Pues lo del periodo de la función seno. El del seno o el del coseno, cualquiera de los dos. Como para ir cachando Eh, como. ¿Por qué? Ya, pero lo voy a hacer, en la siguiente cuestión, porque igual tenía pensado hacerlo como para la parte que vamos a hacer ahora ya, que quiero hacer otra página. Sí, pero voy a hacer más gráfico. Sí, como dice Claudio, es como una onda. De hecho, van a ver después en ramos físicos que perfecto, ¿cierto? Esta cuestión es una ecuación de onda y algo muy bonito en realidad, ¿ya? Entonces, ahora vamos a demostrar lo siguiente. Queremos ver que f tiene periodo mínimo. Entonces, lo que vamos a demostrar que para todo p perteneciente al intervalo 0,2pi, o sea, estoy aquí diciendo que 0 es menor que pi, menor que 2pi, ¿cierto? Estoy asumiendo que mi p es un número más chico que 2pi. Tendremos lo siguiente. F no es p periódica, ¿ya? Entonces, eso es lo que queremos probar. Queremos probar que si yo tomo cualquier p que es más chico que 2pi, la función no es p periódica, es decir, no tiene periodo p, ¿ya? Entonces, como recuerdo, acá le voy a poner un rec de recuerdo, ¿cierto? Decimos que f es p periódica, sí ocurre lo siguiente, ¿ya? Ocurre que para todo x en el dominio de f de x más p es igual a f de x, ¿claro? Pero nosotros queríamos demostrar la negación de eso, ¿ya? Entonces, yo quiero demostrar que para todo p, en intervalo 0,2pi, tenemos la negación de esto, ¿ya? ¿Y cuál es la negación de esto? Ustedes, como bien saben del curso de Introducción al Álgebra, cuando yo niego un para todo, me queda como un existe. Entonces, tengo que mostrar que para todo p existe un x en el dominio de f, tal que la propiedad que está acá, pongo su negación, f de x más p distinto de f de x. Y aquí estoy metiéndole como toda esa cuestión claro, de intro a la álgebra, de negarlos para todo y lo existe, pero la idea en realidad es súper simple, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es para demostrar que f no es p periódica, voy a demostrar que hay un elemento en el dominio que no cumple esto, o sea, que no se repite cuando yo le sumo p, ¿ya? Esa es la idea de la demostración en realidad, no es más complicado que eso, aunque pueda parecer más complicado, no es más complicado que eso, ¿ya? Solamente vamos a probar que no hay un elemento, ¿cierto?, que falla al sumarle p porque no llega al mismo valor, ¿ya? Entonces, la gran pregunta es cuál es ese elemento, ¿cierto? ¿Cuál es el x que hace que esta cosa falle, ¿cierto? Y ahí uno tiene que empezar un poco a buscar la cosa, ¿cierto? Y como ahí empezar a investigar, a probar con números, ¿cierto? Yo ya tengo mi investigación hecha, así que voy a dar el resultado, ¿no? ¿Ya? Entonces, demostración. Notemos que f de 0 es igual a seno de 0, ¿cierto? Sobre 1 más coseno de 0. En definitiva, es igual a 0 sobre 1 más 1, y eso es claramente igual a 0, ¿ya? Entonces tenemos que f de 0 es igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver que f de 0 más p no puede ser 0, ¿ya? Entonces ahora, f de 0 más p es igual claramente a f de p, ¿cierto? Con p perteneciente a 0,2pi, ¿ya? Entonces, yo no me voy a ir a otra página, ¿cierto?
Si de momento necesitan que vuelva para copiar, me dicen nomás ya. Entonces yo tengo que f de 0 más p es igual a f de p con p en 0, 2pi. Entonces yo digo lo siguiente, puedo escribir lo siguiente. La única forma en que f de p sea igual a 0, que es lo que queremos, ¿cierto? Digo, en realidad queremos, para que sea igual a f de 0, ¿cierto? Que sea igual a 0, es que p pertenezca a los ceros de f, ¿cierto? Porque eso significa que f de p sea igual a 0, es lo mismo que p pertenezca a los ceros de f, ¿cierto? Y recordemos que el 0 de f era los conjuntos de, a mí se me olvidó, todos los MP con M par, claramente, ¿cierto? O sea, necesitamos que P sea igual a un MP con un M par, ¿claro? O sea, si hasta aquí me siguen, lo que hicimos fue, ya vimos que f de 0 era igual a 0, y ahora estamos viendo cuánto vale f de 0 más p, ¿ya? Y dijimos que f de 0 más p trivialmente va a ser igual a f de p, y dijimos que la única forma de que ese número sea igual a 0, o sea, sea igual a f de 0, es que el p sea parte del conjunto de ceros de la función f, ¿cierto? El conjunto de ceros de la función f son todos los mp donde m es un número par. Entonces, p tiene que ser igual a mp con m par. Y aquí viene el punchline, digo, aquí viene el remate. Pero tenemos que 0 es menor que pi, es menor que 2pi. Recuerden, nuestra primera premisa es que el p es periodo mínimo. Entonces, esto es imposible. ¿Por qué es imposible, cierto? Porque P no puede ser 0, ¿cachai? P tampoco puede ser 2pi, ¿cierto? Entonces lo único que le quedan son números entre 0 y 2, y de hecho el número entre 0 y 2 ninguno es par, porque solo está el 1, ¿ya? Entonces no hay forma de que P sea un múltiplo par de pi, ¿ya? Entonces, por lo tanto, F no es P periódica. De hecho, va a hacerlo un poquito más claro, ya, eso es imposible. Entonces, por lo tanto, decimos que como eso es imposible, f de p tiene que ser distinto de 0, claramente, ¿cierto? Y como f de 0 es igual a 0, tenemos que f de 0 es distinto de f de 0 más p. ¿Ya? Estoy escribiendo un poquito más claro. Entonces, demostramos que existe 0 perteneciente al dominio de f, tal que ocurre lo siguiente, f de 0 es distinto de f de 0 más pi. Es decir, f no es p periódico, ¿cierto? Y aquí es como para p menor que 2pi. ¿Claro? Entonces al final lo que hicimos fue asumimos que P era menor que 2pi y vimos que en ese caso no puede ser periódica porque ocurría esta cuestión de la paridad del M, ¿cierto? Entonces concluimos que, voy a ponerlo acá abajito como última conclusión ya, por lo tanto 2pi es el periodo mínimo de F, ¿ya? Entonces yo diría que esta quizás es la parte más enredada del auxiliar, así que si hay alguna duda como con la parte de acá, la demostración, me dicen al tiro, ¿ya? Porque esta es como una demostración súper simple. ¿Por qué P debe ser mayor que 0? Buena pregunta por definición, ¿cierto? Por definición de periodo, siempre el periodo es un número positivo, ¿ya? Por si acaso. No es como la cuestión de una función que tenga periodo negativo. Sería un poco extraño, sería como pensar las cosas de derecha e izquierda y en el mundo occidental eso no se da mucho. P es el periodo de la función. O sea, el número cada cuánto se repite. Y sí, Javi, vi tu mensaje, estoy viendo si llega un poco más de dudas, pero en un segundo voy a empezar a recapitular, ¿ya? Disculpa, cuando pusiste f de 0 más p, ¿por qué después igualaste f de p a 0? Como que en ese salto me perdí. Cuando dije que f de 0 era igual a f de p, Sí, ahí después abajo pusiste que la única forma en que f de p sea igual a 0, pero arriba no estábamos diciendo que era 0, ¿o sí? Eso era lo que claro, vi. sí, pero es que recordemos lo siguiente, recordemos que, no, yo no estoy diciendo que sea 0, yo no estoy diciendo nunca que sea 0, pero ¿por qué lo comparo con el 0? Porque recordemos que hemos visto que f de 0 era igual a 0, claro, y mi objetivo principal, ¿cierto?, es probar que f de 0 más p es distinto de f de 0, ¿ya? Yo quiero probar que esas cosas son distintas, ¿ya? Entonces mi argumento va como lo siguiente, yo no sé si f de p es igual a 0 o no, ¿ya? Yo esta cosa de acá, no sé si esto de acá es verdad, pero lo que sí sé es que la única forma en que esto de acá sea verdad
es que P forma parte de los ceros de F, ¿ya? Entonces, ahí como se va armando el argumento, ¿ya? No estoy diciendo que f de P sea igual a 0, sino que estoy diciendo que la única forma en que eso ocurra es una forma imposible como subrayarla, ¿ya? No sé si entiende un poco más como el argumento lógico que hay detrás. Y no es una contradicción, en realidad no es una contradicción, ¿ya? Es que si asumíamos, digo, en realidad es que es muy subjetivo si es una contradicción, en realidad como que la línea es muy corta, ¿cachai? Entre un para todo y una contradicción y un contra recíproco, ¿cierto? Es como... Me gusta más como lo dice Vicente, es como demostrarlo por contraejemplo, ¿cierto? Un para todo siempre destruye, un para todo siempre se cae, se desmorona con ¿cómo se llama? Un existe, ¿cierto? Yo encuentro un elemento que no cumple la cuestión del para todo, se desmorona la cuestión, ¿ya? Disculpa, ¿Sí? ¿te puedes devolver un segundo a la página anterior? Sí, claro, ¿no? Voy a aprovechar de hecho de recapitular toda la cuestión. Y sí, como dice Antonia, menos mal que tenía hint, pues, no, sí, a mí me costó mucho, porque encima yo inventé este ejercicio, pues yo entonces me costó mucho como inventarlo y resolverlo, como que probé muchas cuestiones y muchas no me salían. Sí, por lo general, si hubiera una cosa así, no entendía hint, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la recapitulación. Queremos probar que f no era p periódica si p era un número menor que 2pi. Aquí el mayor que 0 viene como casi por definición de periodo, porque hemos dicho que el periodo es el número p, que es el número cada cuánto se repite la función, siempre es un número positivo, ¿ya? Entonces, mi objetivo a demostrar que no es periódica, yo les dije el recuerdo, recordemos que ser periódica era que era para todo x en el dominio, se tiene la igualdad f de x más f de f de x más p igual a f de x. Entonces yo para desmoronar ese para todo lo que voy a hacer es encontrar un existe, encontrar un elemento que no me cumpla esa propiedad. Entonces yo digo que ese elemento va a ser el x igual a 0. Entonces mi objetivo, ¿cierto? Lo que estoy haciendo yo aquí tras bambalinas, es probar que f de 0 va a ser distinto que f de 0 más p. ¿Ya? Entonces, primero parto mostrando que f de 0 es igual a 0. ¿Ya? Eso es mi primer paso. Y ahora lo que voy a hacer entonces es demostrar que f de 0 más p no es igual a 0. Entonces ahí voy a tener claramente que f de 0 más p es distinto a f de 0. Entonces yo les dije que f de 0 era igual a f de 0 más p, ¿cierto? F de 0 más p igual a f de p, ¿cierto? Aquí estoy haciendo 0 más p, axioma del neutro, no sé cómo se llama esa ridícula. Y nunca lo olvidemos, nunca dejemos de lado que p está entre 0 y 2pi. Entonces yo dije ya, pensemos, f de p, ¿será 0 no será 0? No sé, a priori no sé, pero lo que yo sí sé es que la única forma en que sea 0, en que f de p sea igual a 0, es que p sea parte del conjunto de los ceros, ¿ya? Entonces, ser parte del conjunto de los ceros es que sea de la forma mpi, con m un número par, ¿ya? Entonces yo sé que f de p solo va a ser 0 si p es un número con mpi, que en donde m es un número par. Pero como 0 está en p y 2pi, y el único entero que está metido es el 1, que es un número impar, entonces esta cosa es imposible, ¿ya? Entonces, ¿qué digo yo? Como es imposible, necesariamente el f de p tiene que ser distinto de 0, ¿ya? De esa forma, como vi que f de 0 era igual a 0 y f de p distinto de 0, concluyo que f de 0 era distinto que f de 0 más p, ¿ya? Entonces, concluyo como destruí el para todo de la definición con un existe, ¿cierto? Demostré que existía el 0 en el dominio tal que esa cuestión. Concluyo que f no es p periódica para ningún p menor que 2pi, que era una de mis principales hipótesis, ¿ya? Entonces 2pi es el periodo mínimo de f. Y eso. Si estoy viendo ahí la T-word en el chat, por favor, no usemos ese vocabulario. Yo solo estoy autorizado para decir trial. ¿Ya? Entonces eso, espero que en esa breve recapitulación se haya entendido un poco más claro. ¿Ya? Martín, una pregunta. Dime. Que más que nada es como la notación que en esa parte dice la única forma en que f de p sea igual a 0 es que p pertenece a algo. No sé qué, si es una letra, un símbolo. Este es CDF, ¿cierto? El Era una conjunto de C. Sí, es la secuática, ¿sí? No sé, perfectamente puede haber hecho así, pero como uno es BIM, uno más cuenteado, pero sí, es una C ya. Disculpa, pero Estaba no copiando había la explicado C. eso. Sí, ¿Le puedo dar sí, cualquier letra? sí, obvio, sí, Ah, ponle lo que queráis, al final es solo notación, ya yo le hice notación un poco más cuenteada, pero filo, ¿ya? ¿Uno le puede poner Entonces, así como solo ceros de f de 2 puntos? también, sí, si quieren. Ah, ya. Sí, pero uno le gusta las letras bonitas, ¿cierto? El látex y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, sí, ni un cuenteado. Vamos a darle con la pregunta número 2. Entonces, espero que haya quedado todo claro con la P1. Si no,
como siempre, digo, como siempre, un primer tutorial que hago de este ramo, pero si no, va a haber pauta acá, que pueden ver, ¿ya? Entonces, han pasado 40 minutos y yo creo que vamos un poquito más rápido porque la idea de ese problema era hacerlo bastante rápido, ¿ya? Pero da lo mismo, ¿ya? Entonces me dice lo siguiente, ya no voy a leer el enunciado porque leer el enunciado es una lata, esas cosas pueden hacerlo ustedes cuando tienen algún control, así que voy a explicar el problema con las palabras. Dice lo siguiente, ¿ya? Tengo aquí el siguiente triángulo ABC, que es un rectángulo en C. Entonces yo trazo la bisectriz del vértice A, ¿cierto? O sea, la recta que divide el ángulo en dos, y la bisectriz por el vértice B. O sea, la recta que divide el ángulo que está en B en dos. Y esos ángulos yo le llamo alfa y beta y beta. Entonces nosotros sabemos que si dos bisectrices se intersectan, el punto en el que se intersectan es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. O si no lo sabían, ahora lo saben ya. O sea, cuando trazo esta recta acá, el punto de acá es el centro de un círculo que es tangente a todos los lados del triángulo. ¿Ya? Me lo veía bastante bonito, si les estoy sincero. ¿Ya? Entonces, claramente como esto de acá es tangente, cualquier radio que salga va a ser perpendicular. Como se ve acá en la figura, este radio de tamaño R es perpendicular acá, porque como es una circunferencia tangente, la tangente siempre va a ser perpendicular al radio. ¿Ya? ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar la siguiente igualdad. Tenemos que probar que 1 sobre el largo del segmento Q más 1 sobre el largo del segmento BP es igual a 1 sobre el radio. O sea, hay que probar que el segmento que está acá, voy a rayarlo en rojo, horrible, el recíproco de esa cuestión, sumado con el recíproco de este de acá, tiene que ser igual al recíproco del radio que está de acá. ¿Ya? Entonces, este problema está dividido en dos partes que son básicamente uno mismo. La parte A dice que encontremos el segmento Q en función de alfa, beta y R. Y la parte B dice que tenemos que hacer lo mismo, pero para el segmento BP, donde vamos a encontrarlo en función alfa, beta y R. Y a partir de eso, concluir la igualdad que está acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero vamos a encontrar a Q en función de alfa, beta y R. ¿Ya? Entonces, todo esto es porque queremos demostrar esta igualdad que está acá. ¿Ya? Eso es nuestro objetivo principal del problema, demostrar esta igualdad, y por eso vamos a hacer los siguientes pasos. Partiríamos encontrando a Q en función de alfa, beta, R. ¿Ya? Entonces yo les digo lo siguiente. Primero vamos a llevar aquí un triangulito más chiquitito, vamos a enfocarnos como vamos a hacer una especie de zoom. Digo zoom en el sentido de acercarse, no en el sentido de clase online. Tenemos este triángulo de acá, ¿ya es cierto? Digamos que este segmento de acá es O, digo A, O, esto de acá es el segmento Q, esto mide R, y esto de acá es el ángulo alfa, ¿ya? Entonces yo les digo, ¿cómo vamos a hacer esta cuestión? Vamos a hacer usando el teorema del seno, ¿ya? Entonces queremos usar el teorema del seno, y por eso, por lo general, para el teorema del seno, apaña tener algo así como dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, porque recordemos que el teorema del seno dice algo así como de que el seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B, donde A y B son dos ángulos, y B y A y B chiquititas son respectivamente los lados que se ponen a dichos ángulos, ¿ya? Entonces, como esto es una ecuación que tiene 3 unidades, por decirlo así, nos conviene, digo 4, tenemos que conocer 3 de ellas para encontrar la cuarta, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si vemos acá en la figura, conocemos solo el ángulo alfa, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser encontrar el segmento OQ y encontrar este ángulo de acá. Entonces, si yo encuentro el segmento OQ y encuentro ese ángulo, con ello voy a poder sacar cuál es el lado del segmento AQ, ¿cierto? Entonces, tengo dos lados y un ángulo, entonces yo puedo encontrar este ángulo, digo, y dos ángulos, puedo encontrar el lado que supone este dicho ángulo, ¿ya? ¿Cierto? El teorema del seno está relacionado con los ángulos que suponen a dicho lado. Entonces, primero notamos lo siguiente. Si nos vamos al triángulo acá, nos damos cuenta que el ángulo que está acá mide beta, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, este triángulo grande, ¿cierto? Que es el del segmento QBC, es en realidad semejante al triángulo chiquitito que está acá, porque claramente comparten el ángulo que tenemos acá abajo, lo comparten, y comparten un ángulo recto. Entonces, como son semejantes, como comparten estos dos ángulos, necesariamente el ángulo acá también tiene que ser el mismo, tiene que ser beta. ¿Ya? Entonces, esa es la primera observación geométrica que hacemos de este problema, y ponemos acá y decimos que el ángulo acá es beta. ¿Ya? Entonces, esto nos permite hacer lo siguiente. A partir de esto podemos sacar cuánto vale el segmento OQ si notamos lo que tenemos a continuación. Ya tenemos el ángulo beta y el segmento R,
y OQ es la hipotenusa de ese triángulo que es chiquitito que está acá. Entonces, si yo hiciera el coseno de beta, tendríamos que eso va a ser el lado adyacente al ángulo, o sea, el que vale R, dividido en la hipotenusa, que es el segmento OQ, que es la incógnita. Entonces, de ahí claramente que OQ tiene que ser R sobre coseno de beta, ¿ya? Es R sobre coseno de beta, ¿ya? Y de esa forma encontramos el primer segmento, y si encontramos el ángulo, que está acá marcado en blanquito ahora, entonces seremos capaces de aplicar el teorema del seno y encontrar el segmento AQ, que es el que realmente nos interesa, ¿ya? Entonces, ¿cómo encontramos el ángulo? Lo tenemos lo siguiente, este ángulo que está acá va a ser igual a beta más pi medios. ¿Esto por qué? Porque este ángulo de acá es externo al triángulo que tenemos acá en chiquitito. Entonces, como es externo al triángulo, va a ser la suma de los ángulos internos que no son adyacentes al ángulo externo, ¿ya? Entonces, en realidad, la forma más clara de verla es que tienen que sumar 180 grados dos cosas. Tienen que sumar 180 grados los ángulos que son internos al triángulo, ¿cierto? El beta, este ángulo sin nombre, y el ángulo recto. Y también tienen que sumar 180 grados el ángulo puntito más este ángulo sin nombre. Entonces, claramente, esta cosa de acá, beta más pi medios, tiene que ser lo mismo que de acá, para que ambas cosas sumen 180 grados al mismo tiempo, ¿ya? Eso es una demostración con palabras, pero lo importante es que es un ángulo sacable usando todas las cosas que sean de trigonometría, de geometría elemental. Entonces, ese ángulo de acá vale beta más pi medio. Ahora, el ángulo alfa más el ángulo beta más pi medio, ¿cierto? Más el ángulo que está acá, que es el ángulo AO, digo AQO, no, nada que ver. Es el ángulo QOA. Por lo general los ángulos se nombran así, ¿ya? QOA significa el ángulo que está aquí en el vértice O, ¿cierto? El vértice O se pone al medio y por lo general se nombra en sentido anterior, ¿ya? Entonces yo tengo que alfa más beta más pi medio más ese ángulo que está acá, un puntito, ¿cierto? Tiene que ser igual a 180 grados, que es pi, porque están en un ángulo, todos los ángulos suman 180 grados, digo, en un triángulo, ¿cierto? Ustedes saben eso. Entonces, el ángulo A o digo, el ángulo Q o A o Q, es lo mismo, Vicente, ¿ya? Yo lo nombro así, como leerle la mano derecha, ¿ya? Entonces, esto de acá va a ser simplemente, si yo paso toda esta cosa de acá y hago el cálculo, va a ser pi medios menos alfa más beta, ¿ya? Entonces, este ángulo va a la allá. Entonces, ahora sí estamos en posición de aplicar el teorema del seno, ¿cierto? Sabemos que este ángulo de acá son pi medios menos alfa más beta. Sabemos que esto de acá es alfa, y conocemos el lado que se lo pone, ¿cierto? El lado que se pone al ángulo alfa es R sobre coseno de beta. Disculpen si la figura está muy enredada, pero va a quedar claro en un segundo. Y el ángulo incógnito es, digo, el lado incógnito es AQ, ¿ya? Entonces, de esa forma decimos que sería lo siguiente. Tenemos que el seno de alfa dividido por el lado que se lo pone, que es el R coseno de beta, va a ser igual al seno de pi medio menos alfa más beta sobre el lado que se opone a este ángulo, ¿cierto? Que es el segmento AQ, que es incógnito, ¿ya? Entonces tenemos aquí, encontramos el seno de un ángulo, el seno de otro ángulo y el lado de uno de los lados, entonces podemos encontrar el tercer lado, el otro lado con el teorema del seno, ¿ya? Esa es como la noción de una cosa, ¿ya? Entonces vamos a resolver esto en la siguiente página, ¿eh? Pero si vemos si lo puedo recortar. A ver, creo que ahí funcionó, perfecto. Una magia de tecnología. Ya, entonces tenemos esta ecuación que está acá, ¿claro? Entonces, no debería ser. Vamos a partir simplificándolo un poquito, ¿ya? Entonces, ya, para simplificarlo un poquito, tenemos una fracción acá, fracción de fracción, mejor subamos el coseno al tiro para arriba. Vamos a tener, esto es coseno de beta, seno de alfa, partido en R, igual a la... Ya, y lo de acá, ustedes esto de acá pueden resolverlo con la fórmula de la suma, o pueden memorizar como todas las cosas como el seno de pi medio y cosas así. Pero yo les digo lo siguiente, recuerden esta cosa de acá. Recuerden como lo que sabían los antiguos griegos y los árabes que inventaron esta cosa ya. Le voy a dar la cuestión de acá. El coseno es el seno del ángulo complementario. ¿Ya? El coseno se llama coseno porque es eso, el coseno se llama coseno porque es el seno del ángulo complementario, ¿ya? O sea, no es como, de ahí viene el nombre coseno, por si no sabían, no se lo habían dicho. Entonces, cuando ustedes vean
Y recuerden que significa complementario, significa lo siguiente, complementario, ¿cierto? Que si alfa es un ángulo, su complementario es pi medio, mala elección alfa ya. Si teta es un ángulo, entonces su complementario es pi medio menos teta, ¿cierto? Porque estas dos cosas suman pi medio, ¿cierto? Complementos tiene que ver con sumar 90 grados. Entonces, si ustedes ven seno de pi medio menos algo, ustedes no la piensan, no sienten ninguna fórmula extraña, dicen ya el seno es el coseno es el seno del ángulo complementario, entonces esta cosa de acá va a ser coseno de alfa más beta, ¿ya? Sin más, sin nada de una traga ni fórmulas extrañas que tienen para qué aprenderse, ¿ya? Eso dividido sobre AQ. Entonces esta cosa de acá es simple de despejar, va a ser AQ, va a ser igual a R, coseno de alfa más beta, sobre coseno de beta, seno de alfa. Y ahí hemos ganado, porque encontramos a Q, aquí donde el segmento Q, en función de R, cos alfa y beta. ¿Ya? Entonces ahí es donde lo encontramos. ¿Puedes mostrar lo que dijiste, lo del coseno y del seno al complementario? Aquí está. Esto es. Eso es como la filosofía. Recuerden que el coseno se llama así porque es el seno del ángulo complementario. Entonces, si ustedes ven como seno de pi medio menos algo, es el coseno de ese algo. O si coseno de pi medio menos algo, es el seno de ese algo. Ya está como esa razón de complementariedad. Y no tienen que aprenderse muchas fórmulas, porque yo he visto gente que para estas cosas aplica como la fórmula de la suma de los ángulos y es como, no sé, es un overkill. Es mucho. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir dándole con este problema. Ya mira, por temas de tiempo, yo creo que la B no la vamos a hacer en detalle, pero resulta que la B es una cuestión que es igual que la A, tienen que hacer exactamente lo mismo, solo que ahora el triángulo es diferente, el triángulo está como de costado, ¿ya? Entonces va a hacerlo, pero va a hacerlo súper rápido, de una forma súper poco pedagógica, porque es literalmente lo mismo. Pueden verlo, obviamente, con todo el detalle del mundo en la pauta. Entonces lo que pasa es que el triángulo, ahora estamos concentrados en el siguiente triángulo, ¿ya? Vamos a la página de acá. Nos concentramos en la parte de acá arriba, en el triángulo que está horrible. En el triángulo que está acá, ¿cierto? Trazamos a este lado un radio. Acá, trazamos un radio, ¿cierto? Todo acá. Y nos queda ese triángulo ahí, ese O, B y este punto que no tiene nombre, ¿cierto? Es un radio. En la parte B nos piden hacer lo mismo, pero para BP. Para el segmento BP que está acá en rojo, tenemos que encontrar una función de R, alfa y beta, ¿ya? Entonces trazamos el triángulo de acá, y si se dan cuenta por un documento muy similar al anterior, ¿cierto? Este triángulo de acá es lo mismo que el triángulo de acá grande, pero solo que en chiquitito, ¿cierto? Estos ángulos son iguales, entonces todo acá va a ser igual a alfa, ¿ya? O sea, es lo mismo, pero rotado, ¿cierto? Como reflejado respecto a una recta. Entonces, esto de acá es lo mismo, es alfa, ¿cierto? Y está esta simetría de que esto es alfa y esto de acá es beta, ¿ya? Entonces no es mucho más que el otro, ¿ya? Sé que no estoy siendo detallista, pero es adrede porque en caso de que no haya entendido el primero, mejor que hagan esta cosa ustedes por su cuenta, que yo se lo expliqué, ¿ya? Entonces todo acá vale B, esto es acá es el segmento O, P, esto es segmento R, y esto es un ángulo recto, ¿cierto? Entonces ustedes cuando hagan esta cosa van a llegar a lo siguiente, ¿ya? Van a llegar a que el seno de beta sobre, al tiro vuelvo a la respuesta, sobre R sobre coseno de alfa es igual a seno pi medios menos alfa más beta sobre segmento BP. Así que si usted hace la misma cuestión, van a llegar a unos lados completamente análogos. Lo único que va a haber cambiado es que ahora como que el alfa y el beta cambiaron de rol, ¿cierto? Antes teníamos un seno de alfa sobre coseno de beta, esa cosa se invirtió, y ustedes pueden comprobar que en efecto es eso. Se me han preguntado cuál era la respuesta de la A, y la respuesta era el segmento AQ valía R coseno de alfa más beta sobre coseno de beta más igual, ¿ya? Entonces yo le doy la respuesta aquí, al despejar esta cosa de acá, esto va a ser igual a R coseno de alfa más beta sobre coseno de alfa seno de beta. Sergio, de que pueden hacerlo, pero es jugar arriesgado, es arriesgado, les digo que es arriesgado. Yo igual lo haría, así como filo, no hay ahí con nada. ¿Ya? Entonces, ya, ahora tenemos que concluir, ¿cierto? Lo que queríamos probar en realidad era que 1 más A sobre Q más 1 sobre B sobre P era igual a 1 sobre E. Ya, entonces vamos a hacer eso. Entonces tenemos que 1A sobre Q más 1 sobre B sobre Q
Ahora vamos a reemplazar los valores de cada una de estas cosas, pero vamos a reemplazarlo al revés, ¿cierto? Entonces, aquí nos va a quedar R coseno de alfa más beta sobre seno de alfa coseno de beta. ¿Se acuerdan la cuestión? El resultado de la Q era esto, pero al revés, que lo estoy invirtiendo ahora. Y aquí va a ser R coseno de alfa más beta sobre, ¿verdad? De Q. Nada que ver. Era el segmento BP. Ya, pero espero que no haya confundido nada. BQ y esto era coseno de alfa por seno de beta. ¿Ya? Entonces ahora vamos a factorizar porque tenemos este factor común acá abajo, que era el R coseno de alfa más beta. 1 R coseno de alfa más beta. Y me va a quedar lo siguiente acá dentro. Seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Entonces aquí es donde uno usa su instinto, su ojo clínico, su instinto de madre leona, y se da cuenta que esto que está acá es precisamente el seno de alfa más beta, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan? El seno de la suma era como seno de alfa coseno de beta, después hago lo mismo pero cambiando los ángulos. Ahora seno de beta coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, esto de acá es precisamente la fórmula. Y me queda lo siguiente, me queda que esto de acá es igual a 1 sobre R coseno de alfa más beta por seno de alfa más beta. Y por definición recordemos que si tengo seno dividido en coseno y del mismo ángulo, esto va a ser 1 sobre R tangente de alfa más beta. ¿Ya? Pero ahora notemos lo siguiente, ¿cierto? Nosotros tenemos que llegar a que esto vale 1 sobre R, entonces nosotros sabemos que esta cuestión tiene que valer 1, ¿ya? Entonces probemos que en efecto vale 1. Si nos vamos al triángulo original, recordemos que tengo este triángulo grande, se cumple lo siguiente, se cumple que 2 alfa más 2 beta más pi medios es igual a pi, ¿cierto? Esto porque son todos parte del mismo triángulo, entonces los ángulos internos tienen que sumar 180. ¿Ya? Pero un poco rápido, ya, para dar un poquito más lento. ¿Ya? Entonces tenemos que los ángulos internos tienen que sumar 180. Entonces yo tengo acá, esto vale 2 alfa, ¿cierto? Esto vale 2 beta y esto vale pi medios. Entonces su suma tiene que ser igual a pi, que son 180 en radianes. Entonces, si yo despejo esto de acá, me queda 2 alfa más 2 beta. Eso es igual a pi medios. Y si divido por 2, me queda alfa más beta, es igual a pi cuartos. De esa forma ocurre lo siguiente. ¿Ya? Entonces, si nos vamos de nuevo acá, tenemos que esto va a ser igual a 1 sobre R por tangente de pi cuarto, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan que tangente de pi cuarto es 1, ¿cierto? Como bien todos saben, ¿ya? Entonces, en resumen, si nos damos cuenta, probamos que AQ más 1 sobre dp era realmente 1 sobre R, ¿ya? Entonces ahora estoy abierto para cualquier otra duda que haya quedado sobre este ejercicio. Si no, continuamos con la siguiente. ¿Puedes volver a poner el valor de BP? Ya, Se me olvidó, digo ADP, disculpa. Como dice Cristóbal, en efecto es un problema épico. Y el ángulo que se describe en BOP sería pi medios por alfa menos beta, ¿verdad? ¿El que está acá? Sí. Sería, sí, pi medio menor alfa menos beta, ¿ya? Sí. Así a los alogímetros sería eso, ¿ya? Una consulta. ¿Por qué Dígame. dijiste que el tema de la tangente tenía que dar 1? Algo así habías mencionado, ¿no? Ah, tangente pi cuarto es igual a 1. O sea, tuviste 1 partido en R por tangente de alfa más beta y dijiste, ya, pero esto tiene que ser 1, algo así dijiste, ¿no? Ah, sí, pues, que tiene que ser 1 porque nosotros sabemos que esta costada acá tenía que darnos 1 sobre R, ¿cierto? De lo que nos pudieron demostrar. ¿Ok? Ya, vale. Nos pudieron demostrar que 1 sobre AQ más 1 sobre P es igual a 1, entonces dije, ya, tiene que ser igual a 1 esa cuestión, enfoquémonos en probar que era 1, y probamos que era 1 porque esto era tangente de pi cuarto. Empiezan las preguntas, ¿qué tan probable es que entre un problema en el control? Bastante probable. No sé, en realidad. No tengo idea de lo que entra. Pero, de hecho, a mí cuando me entró trigonometría, me entró un problema que yo diría que es un poco más difícil. Ustedes pueden ver el del 2019. Aguante el DIM. Ya. No caché, cierra el ejercicio. El cero del ejercicio es que, recuerda que creamos para esta identidad acá, que 1 más A sobre Q, ¿cierto? Más 1 sobre BP era igual a 1 sobre R, ¿ya? Entonces ahí, en realidad, el punchline, el cierre fue que probamos que esa cosa al sumada 1 sobre R. ¿Ya? Eso era como
Quizás no fui tan explícito con cuál era el cierre, pero eso es. 1/2, chuta. Alguien tiene que avisar si no entiende la letra, porque sería bastante extraño. Y si quieren hacer el ejercicio para estudiar, me recomiendan los de los house, hagan los de la 9 mechonas. ¿Ya? No se calienten la vida, ¿ya? Es 1/12. Los de la 9 mechona. Disculpa, Ya. ¿Sí? antes es que como que fuiste tan rápido que me perdí. ¿Cómo? ¿No era como seno el 1 partido en AQ? ¿No era seno de alfa partido en R de coseno de alfa más beta? ¿O no? El AQ, a ver, volvamos. El AQ era esto, ¿cierto? Ah, ya, Entonces yo, que no lo anoté bien. No había anotado el coseno de beta. no hay problema, entonces sí, pues lo estaba invirtiendo, sí. En realidad fue un poquito rápido en esa parte. Ya, cabres, vamos a hacer un pequeño break porque no quiero que se me cansen mucho y vamos a volver a grabar. Ya, entonces, seguimos grabando acá. Raja Sodim, aguante el DFI, aguante el DIM, son los dos mejores departamentos. Sí, no, me gusta el sufrimiento. Ya, entonces vamos a hacer la pregunta número 3, que es una pregunta un poco interesante. Vamos a servir para practicar todo lo que son las identidades trigonométricas, como de la suma, del ángulo. Y es un truquito súper interesante, ¿ya? Y de hecho vamos a demostrar estas dos identidades, el coseno de pi medio y el seno de pi medio, que quizá dejé una como propuesta porque nos andamos también de tiempo y quiero alcanzar a hacer la P4. Y después vamos a usar esas dos cosas para resolver una ecuación, ¿ya? Que igual es súper interesante. Entonces, nos piden encontrar el coseno de pi medio, ¿ya? Entonces, es súper raro cuando tenemos ángulos, si en algún momento les piden calcular un ángulo así como un poco extraño, porque nosotros como que conocemos ya el cero, el pi tercio, el pi sexto, el pi cuarto y el pi medio, ¿cierto? Como que conocemos esas cosas y sumas de esas cosas, pero más que eso no conocemos, ya como que se nos hace muy raro, como no conozco a nadie que sepa esta cuestión como de memoria, ¿ya? Entonces, por lo general, este problema lo que apunta es que nosotros escribamos el pi doceavo de una forma inteligente, de una forma distinta. Por lo general se escribe, puede ser o bien escribiéndolo como suma de algo, como resta de algo, o como división entre algo, ¿ya? Entonces ahí va a haber que saber discernir en qué caso estamos y cómo es que yo puedo construir esta expresión, ¿ya? En este caso vamos a escribirlo como la resta de algo y lo voy a mostrar a continuación a qué es lo que me refiero, ¿ya? El pi que está arriba lo vamos a escribir como sigue, vamos a escribirlo como 4pi menos 3pi. Y ustedes me pueden decir, Martín, eso me parece la decisión más arbitraria del mundo. ¿Sí? Y sí, pues tiene algo de arbitrario, pero tiene algo de útil esta cosa. Si nos damos cuenta, tanto 4 como 3 son divisores de 2. Entonces, cuando yo separe la fracción, ¿cierto? En 2 sumando, se me van a cancelar y me va a quedar lo siguiente. El 4pi sobre 12 me va a quedar pi sobre 3. Y el 3pi sobre 12 me va a quedar pi sobre 4. Y ustedes tienen que empezar a sonreír, porque dicen, ya, pero estas cosas yo las conozco. El pi tercio es un ángulo conocidísimo, ¿cierto? 60 grados, y el pi cuarto es el 45 grados conocidísimo, ¿ya? Y resulta que se están restando, en realidad restando es sumando, por decirlo así, de otra forma, y vamos a aplicar la fórmula de la suma del coseno. Se la recuerdo acá, súper simple. El coseno de A más B va a ser igual al coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. Y sí, un 0 punto si no se le ocurre nada, pero piensen que este problema es del problema, si se les va a ocurrir, se les va a ocurrir. Háganlo, ponerlo varias veces, ya si se les ocurre esa cosa. ¿Ya? Entonces, tenemos que el coseno de A más B es coseno de A, coseno de B menos seno de A menos seno de B. Pero aquí hay una resta, ¿ya? Entonces es conveniente escribirlo como una suma más que una resta. ¿Cierto? Puede ser un poco redundante, pero por ningún motivo se aprendan como la fórmula de la suma de los ángulos y la suma y la resta de los ángulos, no se aprenden esas dos fórmulas separadas porque son la misma cuestión, escrito distinto, ¿ya? Entonces acá esto lo escribo como más, menos pi cuarto, y ahora sí tengo el coseno de una suma, ¿ya? Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A coseno de pi tercios, coseno de menos pi cuarto, que es lo que se está sumando, menos seno de pi tercios, por seno de menos pi cuarto. Y para escribir esto de una forma más bonita, vamos a hacer una cuestión, una vez alguien súper sabio dijo que el coseno se tragaba los signos menos y el seno lo escupía, entonces vamos a hacer algo súper parecido. Aquí vamos a escribirlo como coseno de pi tercios por coseno de pi cuarto, ¿ya? Porque recordemos que la función como coseno es par, este menos se va. Y aquí el menos seno de pi cuarto va a salir, va a escupir el menos claramente y se va a cancelar con el menos que está afuera, más seno de pi tercios, seno de pi cuarto. Sí, igual veo un meme, ¿ya?
no crean que los tutores no vemos los memes que las ridiculeces que dicen algunas personas. ¿Ya? Entonces recuerden esa cosa, ya sé, es una estupidez, ¿cierto? Pero sí, a mí me sirve recordarlo, estaba haciendo esta cuestión, me acordé de ese video y me cagué la risa, ¿ya? Entonces, ¿a qué me queda esto? Ahora no perdamos el norte, ¿cierto? Estamos haciendo este ejercicio. Empezamos a reemplazar valores, ¿ya? El coseno de bitercio, bien sabemos que es un medio. El coseno de pi cuarto, bien sabemos que es raíz de 2 sobre 2. El coseno de bitercio es conocidísimo, que es raíz de 3 medios por raíz de 2. Entonces una pi cuarta ya. Mira, si les cuesta un poco sacar los ángulos al final del auxiliar, puedo mostrarle como un truco para sacarlo más rápido, ¿ya? Porque en realidad aprenderse esta cantidad de ángulos es un poco como paja, ¿ya? Entonces esta cosa de acá, si tenemos que aquí tenemos puros 2 por 2 y 2 por 2, en realidad va a ser un denominador 4, y me va a quedar raíz de 2 más raíz de 6, ¿ya? Y eso es precisamente lo que nos pidieron demostrar, si ustedes revisan el enunciado, va a ser así, ¿ya? Entonces en realidad el coseno de pi doceavos es raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4, ¿ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo para encontrar el seno de pi sobre 2, ¿ya? Entonces así aprovechamos de practicar la formulita y todo eso. Entonces tenemos que el seno de pi doceavos, ¿cierto? Nosotros obviamente se nos ocurre hacer esta cosa, ese es el supuesto del DIN, que se nos ocurre esta triquiñuela. Entonces acá es 4pi menos 3pi sobre 12. Y nuevamente esto me va a quedar seno de pi tercios menos pi cuarto, ¿ya? Y ahora vamos a aplicar el seno de la suma, ¿cierto? Entonces recordemos que seno de a más b es igual, yo lo recuerdo como seno de a coseno de b, y después tengo que cambiar los ángulos, seno de b, coseno de a, ¿cierto? Entonces, nuevamente, a mí no me gusta cómo eso de venderme como fórmula de la suma de los ángulos, fórmula de resto de los ángulos, no lo encuentro sentido porque no tengo tanto espacio en mi memoria, entonces no me cabe en la cabeza. Entonces, lo que hago es escribir esto como seno de pi tercio, más menos pi cuarto, y después cuando expando la suma voy a aplicar bien la paridad digo, ser impar o ser par, tragar o escupir, voy a aplicar esa regla mnemotécnica. Entonces, esto acaba de quedar como seno de pi tercios, coseno de pi cuartos, digo, menos pi cuartos, más seno, ahora con el cambiazo de los ángulos, menos pi cuartos por coseno de pi tercios, ¿ya? De esa forma ocurre lo siguiente. Seno de pi tercios es raíz de 3 medios, coseno de menos pi cuartos es coseno de pi cuartos, ¿cierto? Porque la función es par, va a quedar raíz de 2 medios. Como seno es impar, hay que me quedar un menos, y el seno de pi cuartos es raíz de 2 medios, y el coseno de pi tercio es 1 medio, ¿ya? Esto de acá al final me queda raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. ¿Ya? Ese es el valor del seno y el coseno. Entonces, ahora es un buen momento de preguntar si está todo claro hasta acá, cómo encontramos estos dos ángulos, cómo se nos ocurrió esta cosa fantástica de escribirlo como resta. Lo podría también escribir como pi cuartos menos pi sextos. Pi cuartos menos pi sextos. Sí, pero tú no conoces cuánto vale el seno de pi sextos, entonces no es muy buena idea, ¿cachai? No, es válido escribir esa resta, pero saberse como el seno de pi sextos es casi tan complicado como saberse el seno de pi doceavos, ¿cachai? Un medio, ¿no? Ah, verdad, pues pi sexto es conocido, sí, tenéis toda la razón, yo estaba pensando como me olvidé, ya tenéis toda la razón. Pero esa es la idea, ¿no? Sí, esa es la idea, sí, ahí está aplicando la idea, ¿cierto? Es como Vale. escribirlo en cosas conocidas, ¿cierto? Sí, no sé, sí, caché, tú hay un pequeño lapso mental, como que estoy procesando la cuestión de escupir los ángulos, como que no fue buena idea decirlo, ¿ya? Ya, de nada. Entonces ahora vamos a darle con el ejercicio principal, ¿cierto? Esto era como un calentamiento, porque en realidad nuestro objetivo de este ejercicio, esto hubiera sido como 2 puntos de los 6 en el ejercicio, nuestro objetivo en realidad es resolver la siguiente ecuación que escribiré en continuación, ¿ya? Entonces tenemos que encontrar todos los x pertenecientes al intervalo 0, pi medios, esto va a ser importante más adelante, tales que ocurre lo siguiente. Raíz de 3 menos 1 sobre el seno de x, más raíz de 3 más 1 coseno de x igual a 4 raíz de 2, ¿ya? Entonces no sé si a alguien se le ocurre cómo hacer esta cosa, no sé si alguien tiene una idea genial, quizás. Multiplicar por raíz de 2. Y sacar lo que vimos antes.
Ya, perfecto, ¿cierto? ¿Qué le Entonces, decía? ya, entonces, lo que tú tienes en mente en realidad es que acabamos de encontrar unas expresiones para el coseno de pi doceavo, seno pi doceavo, que incluían algo así como raíz de 6 menos raíz de 2 y raíz de 6 más raíz de 2. Entonces, lo que el compañero tiene en mente en realidad es generar esas funciones trigonométricas que acabamos de ver, porque pues, claramente tenemos que usarlas para algo. Entonces, como dice él, si multiplicamos por raíz de 2, nos queda lo siguiente, nos queda acá raíz de 6 menos raíz de 2 sobre el seno de x es igual a, digo, nada que ver, más raíz de 6 más raíz de 2 por dividido en coseno de x es igual a 4 por 2, que eso es 8. Entonces ahí sale esta idea de cómo empezar a generarse el dato, ¿cierto? Generarse la hipótesis que nos habían dado, en realidad que encontramos nosotros, como que alguien nos hubiera regalado este input. Entonces, si nos damos cuenta, la expresión en realidad eran raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4 y raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Entonces conviene en este caso dividir todo por 4. Y al hacer eso nos queda raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4 sobre el seno de x. Y eso va a ser raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4, ahora sobre coseno de x. Y 8 dividido en 4 es bien sabido que eso es igual a 2. ¿Ya? Hoy tenemos esa ecuación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como a nadie le gustan mucho las fracciones, de hecho primero vamos a hacer el reemplazo, ¿ya? Pero ahí vamos a meternos con la fracción. Ya, entonces tenemos esto acá y vamos a hacer los reemplazos. Esto de acá era el seno de pi doceavos y esto de acá era el coseno de pi doceavos. Entonces hacemos el reemplazo y me queda lo siguiente. Me queda seno de pi doceavos sobre seno de x más coseno de pi doceavos sobre coseno de x. Y eso va a ser igual a 2. Pero como yo les decía, no nos gustan las fracciones, aquí nadie le gustan las fracciones. Entonces multiplicamos por seno de x, coseno de x. ¿Ya? Entonces al hacer esa cuestión, va a quedar seno de pi doceavos, coseno de x, entonces me fue un seno, me queda el puro coseno, y aquí me queda así, si más los cosenos, me queda el puro seno. Seno de x, coseno de pi doceavos, y a este lado obviamente voy a tener que multiplicar, me queda 2 seno de x, coseno de x, ya. Aquí de nuevo hay que usar el instinto de madre leona y empezar a identificar ciertas cosas, ¿cierto? Aquí tenemos la estructura de seno de un ángulo, coseno de otro ángulo, seno del ángulo ahora intercambiado con el coseno del ángulo original. Entonces esta cosa de sacar seno, coseno, intercambiar los ángulos y sumarlo, y eso sabemos que es la suma de ángulos para el seno. Entonces esto de acá es seno de x más pi doceavos, y esto de acá es precisamente la fórmula del ángulo doble. Esto de acá es seno del doble de x. ¿Ya? Eso es por fórmula del ángulo doble que no usaba mucho hoy día, pero se usa harto. Entonces, ¿y ahora cómo resolvemos esta ecuación de acá? Josué, buena pregunta. Si coseno de x hay que especificarlo o no. Por lo general esa cosa uno puede dejarla de lado mientras resuelve este problema y volver ahí al comienzo, ¿cachai? O sea, por ejemplo, cuando encontrábamos los ceros de la función del comienzo, ¿no se te acuerdan? Ahí indirectamente resolvimos una ecuación trigonométrica y llegamos a una cierta solución, y después de encontrar la solución descartamos los que no servían porque no eran válidas en la ecuación de origen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si aquí llegáramos al valor que x es igual a pi medios, este valor tendríamos que descartarlo porque en la ecuación original no vale, ¿cierto? Se cancela. Entonces, cualquier ecuación, de hecho vamos a hablar un poco más de esto en la B4, cualquier ecuación que uno tenga implícitamente asume que ciertos valores son distintos a cero. Y como dice José, estamos hablando en 0 pi medios, ¿cierto? Entonces ya esa respuesta es mucho mejor que la mía, que en realidad estos valores nunca son 0, ¿ya? Pero es que igual está el problema con el 0 más pi doceavos, porque quizás esta cuestión se sale, ¿cachai? Entonces ahí como que por eso es que hay que pensarlo. Pero en realidad en la B4 vamos a ver mucho ese concepto de que a veces hay que descartar ciertas soluciones cuando la cuestión no es válida en la ecuación original. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora esta ecuación es un poco extraña porque tenemos el seno de dos ángulos que están igualados y quizás no sabemos cómo trabajar esta cosa, estamos acostumbrados con el seno de algo y ahora una constante, ¿cierto? Entonces ocurre lo siguiente, ¿ya? Notemos que esta cosa de acá pertenece al intervalo 0, pi, ¿cierto? Antes el x pertenecía al 0 pi medios, como dijo José ahí en el chat. Entonces esta cosa de acá ahora pertenece al intervalo 0, pi. Voy a escribir un poquito mejor mi símbolo de pertenencia para que se entienda claro lo que quiero decir. Esto de acá pertenece al 0, pi, ¿ya? Ahora vamos a hacer un dibujo. Entonces, hagamos por ejemplo que el seno de x toma un valor cualquiera. Entonces tengo acá yo el 0, pi medios, pi,
Pongamos que tomo cualquier valor acá. Si tomo acá, ¿cierto? Tenemos un cierto valor para el seno, que es esta cosa de acá, este es el ángulo teta. Entonces, si nos damos cuenta, en el intervalo 0,pi, la función seno siempre va a tomar cada valor 2 veces. Si nos vamos acá, por ejemplo, esto de acá, que es como la reflexión reflejada, y aquí el ángulo también es teta, esta cosa también va a tomar el mismo valor, ¿cierto? Si nos damos cuenta, son ambos positivos, y sus triángulos son claramente congruentes, entonces el seno de ahí vale lo mismo, ¿ya? Entonces, a lo que voy yo, que este ángulo de acá, que es pi menos teta, satisface lo siguiente. Tenemos que seno de pi menos teta va a ser igual a seno de teta. Ya. Entonces les digo lo siguiente. Entonces, en 0,pi, la función seno toma cada valor 2 veces. ¿Ya? Eso de hecho se puede ver un poco en la gráfica, voy a ponerla acá a la siguiente página. Si nos acordamos la gráfica del seno, ¿cierto? Era lo que va así, ¿cierto? Y estoy en intervalo 0,0 pi, entonces no incluyo estos puntos de acá, pero si se dan cuenta, cada punto toma valor 2 veces, ¿cierto? Entonces cada vez, eso es lo que estoy diciendo, que por cada punto toma valor 2 veces, por cada valor entre 0 y 1. Entonces en realidad, lo que ocurre es que si tenemos la ecuación seno de beta igual a seno de alfa, ¿cierto? Tendremos dos soluciones, porque hay dos formas en que el seno puede tomar un valor, entonces tenemos dos soluciones de esta cosa. ¿Cuáles son esas dos soluciones? Tenemos que, o bien alfa es igual a beta, claro, que es como el caso más obvio, ¿cierto? En el caso en el que con el mismo ángulo claramente aplicar el seno va a dar el mismo valor, o el caso en el que alfa es igual a pi menos beta, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación que hemos visto acá? Entonces tengo que resolver esas dos ecuaciones por separado, pero aplicado en el caso de acá. Entonces tengo lo siguiente. Tengo que bien, pueden ser los ángulos internos iguales, x más pi 12avos es igual a 2x, ¿cierto? Como tenemos acá, estos son dos iguales, o están desfasados por un ángulo de pi, ¿cierto? Entonces tú puedes decir que, por ejemplo, x más 12avos más un pi 12avos es igual a pi menos 2x. O sea, en realidad estoy diciendo que los ángulos suman pi, ¿ya? Entonces, en el intervalo 0,pi, ¿cierto? Tenemos estas dos soluciones. Y de acá sale claramente que x tiene que ser igual a pi 12avos, ¿cierto? Si yo me basta pasar el x para acá. Y si nosotros hacemos el despeje de acá, nos va a quedar que x tiene que ser igual a 11pi sobre 36. ¿Ya? Entonces, aquí hice un despeje, nomás pasé el 2x para allá, pasé el pi 12avos y dividí, y me da que el valor es 11,36avos por pi. ¿Ya? Entonces, estos valores, si ustedes los fueran a comprobar, ¿cachai? No, esta cuestión no hay forma de que me dé como algún cero, alguna cosa rara, no pasa, así que pueden decir al tiro que estas cosas son válidas, y si se dan cuenta, están en el intervalo 0 pi medio, así que todo súper bien. ¿Ya? Disculpa, ¿puedes poner la diapo anterior, por favor? Sí, claro. Aquí Sergio dice que no se le hubiese ocurrido sobre el pi, pero bueno, Sergio, ahora se te va a ocurrir, pues ya lo viste. Solo como que ahora se agregó una nueva herramienta a tu cinturón de herramientas, ¿ya? Es como que... ¿Podría explicar eso de que el seno toma valor 2 veces? No entendí esa parte. Ya. Entonces, todo viene del dibujo que está acá. Este dibujo es más importante, que estamos en la circunferencia unitaria y nos damos cuenta que hay dos puntos que tienen que el seno vale lo mismo. Recordemos que el seno es el lado opuesto del ángulo sobre la hipotenusa. Aquí la hipotenusa ambas valen 1. Entonces, en este punto que es como el simétrico de este con respecto al eje Y, el seno toma el mismo valor. ¿Ya? Entonces, esa es la idea principal. Yo les dije que este ángulo de acá era teta y este ángulo de acá era pi menos teta porque estoy como en el ángulo pi, le resto teta como que me muevo en el sentido contrario y me queda pi menos teta. Entonces yo les digo que seno de pi menos teta igual a seno de teta, ¿ya? Esta cosa acá ustedes pueden haberla sabido por formulística. Creo que hay como un montón de fórmulas que se pueden aprender, entonces una de esas es esta, ¿ya? Entonces yo también para argumentarlo más aún dije que recuerden que el gráfico de la función seno era así, aquí 0, estos pi medios, y esto es pi, ¿cierto? Entonces aquí se ve que cada punto aparece 2 veces, ¿cierto? O sea, lo que estoy diciendo es que para cada punto hay dos valores en el dominio que al aplicar la función seno dan ese mismo valor, ¿cierto? O sea, es como no inyectiva, ¿cierto? Como súper no inyectiva, porque cada punto tiene un pareja que le da el mismo valor, ¿ya? Entonces,
Resulta que, eso lo digo yo, que en 0,pi, seno del ángulo toma valor 2 veces, ¿ya? Entonces, ¿en qué se traduce eso? Que si yo tengo una ecuación del tipo seno de x más pi 12 igual a seno de 2x, ocurren dos situaciones. Claramente puede ser que, aquí usé los valores alfa, beta, ¿cierto? Seno de alfa igual a seno de beta, claramente puede ser que alfa sea igual a beta, ¿cierto? Como ahí es trivial que el valor es el mismo, o que alfa sea igual a pi menos beta, ¿ya? Porque, como vimos acá, si yo tengo seno de pi menos beta, eso es igual a seno de beta, y si eso es igual a alfa, entonces va a ser igual a seno de alfa, ¿ya? Entonces ahí son las dos formas en que puede ocurrir esta ecuación, ¿ya? Entonces tiene dos soluciones, ¿cachai? Entonces por ahí va la cosa, cuando de que el seno pasa por los dos valores cada vez. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. No se desmotiven, este problema igual era peludo, pero yo lo encontré entretenido, por eso lo quise poner ya. No se preocupen, no. Yo creo que no quiero prometerle nada, porque después de la pregunta de álgebra. Y no piensen que son 3 controles que definen tu carrera, si la carrera son 6 años, cuestión. Es imposible que definan tu carrera. No. El recuperativo se viene yo mañana con cosas de álgebra. Ya. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, sino para que pasemos al último problema de la velada. Ya dejen de expandir la pera en el chat. ¿Ya? Martín, ¿sí? ¿podrías dejar para sacarle foto a la diapo anterior? Esa hoja anterior, por favor. ¿Está? A ver, Javier preguntaba por qué 2x pertenecía a 0,pi. Simple, porque x pertenece a 0,pi. Entonces, 2x pertenece a medio, disculpa, a 0,pi, ¿ya? X estaba en 0 medio, entonces su doble está en 0pi, ¿ya? Se puede demostrarlo con desigualdades, pero en realidad es más intuitivo que desigual. Martín pregunta. ¿Sí? Espero no ser repetitivo, ya he hecho esta pregunta varias veces, pero o sea, dijiste que este ejercicio igual es más difícil, ¿o no? Es más capcioso. Sí, tiene lo suyo de capcioso. Tiene lo suyo de capcioso, diría yo. Sobre todo esta parte de acá, por ejemplo, esta puede ser capciosa, ¿ya? Digo, no es como que no pudieran hacerlo con la materia, pero igual es como... Sí, igual esa es un poco capciosa, pero lo que se mete por lo mismo, ya, para que no se lleven sorpresa. ¿Algo así podría salir en el control? Que no sé decirte, no sabría decirte, porque hay controles que... no, yo diría que saldrían más como problemas como la P4. Si salen ecuaciones serían como de la P4. ¿Ya? Quizás es que no, es que igual esta cuestión era muy que se te ocurriera, ¿cachai? Pues en este problema rajan a todo el mundo, porque que se te ocurra que esto del 4 menos 3 sobre 12, o que se te ocurra esta cuestión del 0, ¿cachai? Como... Yo tiene lo suyo. Vale, gracias. Algo que le guste a los bimbas, juntarlo con el inicio de cualquier cosa. No sé. Entonces la pauta de esta cosa, ya hoy día mismo subo el video, termina esta cuestión y subo el video de la pauta, ya no se lo ocurre. A ver, y nada, pues pónganle un mensaje a su ayudante BIM, pónganle, no sé. Igual el ayudante BIM terrible pesado. Una vez me puso felicitaciones y me sentí muy bien, así que ojalá que el ayudante hicieran más eso. Me arregló mucho. Esas son dos preguntas. Claro, Tomás está ahí citando a... No sé si estará citando a Fermat o no entendí cómo la cosa, pero... No se sabe la historia de que Fermat dijo algo muy parecido en... Como que su demostración no cabía en los márgenes de este libro. Entonces sí, por ahí va la cosa. Hay que confirmar. Pueden sacar el de Fermat. Felicitaciones. Yo tengo un amigo en 7 y se lo bajaron a un 2 y tanto. No puede ser. Como que reclamó y le dieron cuenta que le habían corregido mal y bajó de un 7 a un 1 tanto. Fue muy triste. Sí, ahí fue tremendo rojo. Pues. Ya, son historias de terror, por lo menos. Ya, entonces no perdamos más tiempo. Son las 6:30. Nos queda media hora, yo creo que alcanzamos. Y ahí tenemos que resolver la siguiente ecuación.
No sé, no le pregunté a mi amigo lo quiero mucho, pero... pero nada, ya. Coseno de x más seno de x es igual a 1. Un saludo al pico del ya. Entonces ahora quiero que se me concentren todos y todas, porque esta parte es importante ya. Como les decía yo, los que tuvieron el auxiliar conmigo el lunes en mi sección ya conocen este truco, quizás saben a dónde va este problema, quizás lo hicieron porque estaba dentro de los propuestos del auxiliar. Entonces voy a explicarle como la noción de este truco que es muy usado, ¿ya? Entonces, pasa lo siguiente. Tenemos la ecuación de acá, raíz de 3 coseno de x más seno de x es igual a 1. Por lo general, resolver ecuaciones del tipo suma de funciones trigonométricas igual a algo es una cuestión muy difícil. Por lo general, nosotros nos gustaría llegar a algo así como coseno de algún corcho es igual a algún número, o seno de algún corcho es igual a un número, porque ahí podemos aplicar al tiro estas formulitas de los periodos, ¿cierto? De las soluciones con los K y cosas así. Entonces nuestro objetivo principal por uno de estos problemas es llegar a cosas de este estilo, ¿ya? Tengan siempre eso en mente. Entonces, por lo general, cuando queramos hacer esto, lo que vamos a tratar de hacer es eliminar las sumas, por ejemplo, o como vamos a ver en el problema anterior, eliminando las funciones trigonométricas que sean distintas. Vamos a tratar de dejar todo en función la misma función trigonométrica. Entonces, todo acá no es muy claro cómo uno puede echarse la suma, ¿ya? El truco es el siguiente, ¿ya? Aquí este truco tienen que conocerlo nomás como una mejor forma de introducirla, pero voy a tratar de hacer una pequeña introducción. Si se dan cuenta, esto de acá recuerda mucho a la suma de los ángulos. Si por ejemplo yo tengo seno de A más B, ustedes saben que eso es seno de A, coseno de B, más seno de B, coseno de A. Entonces esto de aquí como que recuerda un poco esto. Si se dan cuenta, aquí tengo un coseno de B, coseno de X, seno del mismo ángulo, seno de X, ¿cierto? Entonces se parece a esa cosa, pero no está ahí todavía. Lo que nos falta son el seno y el coseno de un ángulo. Entonces, si lográramos escribir eso de ese raíz de 3, por ejemplo, como el seno de algo, o el 1 implícito que estamos utilizando, el seno de x como el coseno de otra cosa, ahí sí lograríamos escribirlo de la forma que sale en la fórmula y podríamos aplicar la cuestión y reducir la expresión de una suma a una pura función trigonométrica, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Y aquí uno tiene que empezar a usar el ojo clínico y el instinto matraleola. Si se da cuenta, esta cosa de acá, el raíz de 3, recuerda mucho a algunas fórmulas trigonométricas conocidas, ¿cierto? Nosotros sabemos, por ejemplo, que el seno de pi tercios es lo mismo que el coseno de pi sextos, y eso es igual a raíz de 3 medio, ¿cierto? Entonces como que esto de raíz de 3 como que huele un poco al tema de acá. Entonces lo que vamos a hacer, para generarnos ese raíz de 3 medio, que es una cuestión conocida, vamos a multiplicar por un medio. ¿Ya? Y ocurre lo siguiente, aquí me va a quedar raíz de 3 medios, coseno de x, más seno de x, esto también tiene que estar multiplicado por un medio. Y esto tiene que ser igual a un medio. Entonces, ahora, si hubiese una función trigonométrica cuyo seno es raíz de 3 medio y cuyo coseno es igual a un medio, estaríamos listos. Y resulta que esa función sí existe. Resulta que seno de pi tercios es igual a raíz de 3 medios y coseno de pi tercios es igual a un medio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Digamos una separación. Esto de acá lo voy a escribir convenientemente como seno de pi tercios coseno de x más seno de x coseno de pi tercios es igual a un medio. Y de esta forma la ecuación de acá toma la forma que está acá arriba, ¿cierto? Así tenemos que la cosa está la forma seno de a coseno de b, seno de b coseno de a. Entonces podemos aplicar la fórmula de la suma de los dos ángulos, que va a querer esto que es seno de pi tercios más x es igual a un medio. ¿Ya? Entonces, ¿entendieron el truco? Este truco igual es poco intuitivo, pero es bueno que lo conozcan, ¿ya? Y si como dice Cristóbal, que conveniente existe, es conveniente porque alguien diseñó este ejercicio para que pasara eso, ¿ya? No es como que esté al azar tampoco, ¿ya? Entonces, esa es la solución, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, ahora vamos a resolver esta ecuación en la siguiente página, vamos a entrar en detalle de cómo se resuelve, ¿ya? O sea, ojalá se haya entendido el truco porque es muy útil. Entonces, seno de pi tercio más x, y eso es igual a un medio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero voy a sentar la fórmula y después voy a explicar de dónde viene porque yo nunca me acuerdo de la fórmula, siempre trato de deducirla en el comienzo. Entonces tengo pi tercio más x es igual a
al tiro vuelvo, déjame copiar la forma. Esto va a ser igual a kpi más menos 1 a la k, por cualquiera sea el ángulo que me da un medio, cuyo seno es un medio. Nosotros sabemos que el seno de pi sextos es un medio, entonces aquí ponemos más menos pi sexto, ¿ya? Esto porque es el elemento que resuelve esta ecuación, ¿ya? Entonces ahora vuelvo un poquito a la página anterior para que copien el truco secreto. ¿Ya? Entonces ahí para que puedan copiar. Entonces vamos a vamos a continuar con la cuestión. Ya yo chanté la fórmula como sin ninguna explicación, ¿cierto? Y ustedes pueden hacerlo en el control, ¿ya? Ustedes suponen que esas fórmulas son conocidas y toda la cosa, pero a mí no me gusta memorizar, entonces les digo de dónde viene esta fórmula, ¿ya? ¿Qué cosa no entendiste, Rebeca? Dime. Ya. Rebeca, lo que estoy aplicando acá es lo siguiente. Si yo tengo la ecuación seno de x es igual a a, entonces esto tiene solución x igual a k por pi, más menos 1 a la k, por el arco seno de a. Una cuestión así, con k en z. No sé si vieron, supongo que en clase vieron esas fórmulas como las fórmulas generales para las ecuaciones trigonométricas. Ya. De ahí viene, ¿cachai? Es eso lo que estoy aplicando, ¿cierto? Solo que aquí, en vez de ser como, aquí es como un término compuesto, ¿cierto? Estoy como, toda esta cosa estoy pensándola como mi incógnita, por ejemplo, x barra, ¿ya? ¿Cierto? Estoy pensando todo eso como una pura incógnita y estoy pensando que esa cuestión de ahí, lo que está dentro, tiene que ser igual a eso, ¿ya? Donde pi sextos es el ángulo tal que el seno de pi sextos es igual a un medio, ¿ya? Entonces, por eso ahí viene ese pi sextos. Entonces yo le digo cómo recordar esta monstruosidad que, permiso de Rebeca, voy a borrar acá, pero no causa ningún inconveniente. ¿De dónde viene esa fórmula? Viene de lo siguiente. Ya, entonces pensemos ¿qué seno de qué ángulo me da pi medios? Me da un medio. Y la respuesta es, tenemos que construir un triángulo. Yo tengo un ángulo acá, y necesito que esto sea un ángulo cualquiera, esto acá valga 1, y esto sea 2. Y necesariamente esto raíz de 3 por Pitágoras, ¿cierto? Entonces este triángulo de acá tiene seno igual a un medio. Y como este triángulo es conocido, ustedes saben que esto de acá es precisamente pi sextos. Pero resulta, por lo mismo que habíamos hablado anterior, que el seno tiene dos soluciones en el intervalo 0, pi. El segmento que está acá, claramente, también va a ser solución. Ángulo recto acá, esto vale 1, 2, menos raíz de 3. Esto acá también va a ser solución. Y si se dan cuenta, esta cosa acá es precisamente pi menos pi sextos, ¿ya? Ahora empecemos a darnos vueltas como locos. Resulta que si ya tengo que pi sextos solución, le doy una vuelta, entonces pi sextos, voy a escribirlo mejor al revés. Si le doy una vuelta va a ser 2pi más pi sextos, también va a ser solución. Por el lado de acá, le doy una vuelta, le sumo 2pi, me va a quedar 3pi menos pi sextos. Otra vuelta, aquí va a quedar 4pi más pi sextos, estoy sumándole 2pi a cada cosa, y si le sumo 2pi, este me va a quedar 5pi menos pi sextos. Entonces empieza a hacer un patrón un poco, si se dan cuenta, ¿ya? Vamos a escribirlo acá para que se entienda más cuál es el patrón. Primero la solución era pi sextos. Luego era pi menos pi sextos, ¿cierto? La que estaba acá, ¿cierto? Esta pi sextos, pi menos pi sextos, y si doy una vuelta, va a llegar a 2pi más pi sextos por 3pi menos pi sextos, y yo creo que se está cachando lo que está pasando acá. Lo que está pasando es que el pi que está acá va siendo pi, 2pi, 3pi, y acá por empezar lo que como que hay una especie de 0pi. Entonces, esta cuestión va aumentando en un factor kpi. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo precisamente el kpi que va aumentando. Y también resulta que el pi sextos que estoy sumando, de repente se va sumando y de repente se va restando. Entonces, por ejemplo, acá tengo más pi sextos, menos pi sextos, más pi sextos, menos pi sextos. Y en matemática, para representar ese patrón como un signo alternante, lo que se usa es el menos 1 a la k. Porque fíjense, cuando aquí k vale 0, se en 0pi, menos 1 a la 0 vale 1, y si la cosa es positiva y se está sumando. Después, el menos 1 a la 1 vale menos 1, entonces la cosa se empieza a restar. Después, menos 1 a la 2 es 1, y la cosa se empieza a sumar. Después es 3, y después se resta. ¿Cachai? Entonces, este signo de acá, alternante, viene precisamente de esta forma de escribir las soluciones como pi menos algo, y así es como van surgiendo esta fórmula. ¿Ya? Entonces, esta explicación de acá es necesaria en el control, obviamente que no, ustedes pueden llegar a chantar esta fórmula y estaría completamente correcto. ¿Ya? Entonces, ahora viene el remate, ¿cierto? Martín.
eso es como si tú de repente recorrieras como 180 grados y después le restas pi sextos, ¿cierto? Para el lado de la izquierda. O sea, esa es como la forma de pensarlo. ¿Ya? Más o menos. Creo que te pegaste, a no ser que haya sido yo. A ver si yo soy en dos pantallas, también me quedé pegado. ¿Se me escuchó todo lo que dije o me quedé pegado? No, no. No se escucha nada. A ver, ¿en qué parte me quedé? Literalmente pregunté y te quedaste pegado, así tal cual. Ah, ya, no sé, pero escuché tu pregunta, me he preguntado por esto del pi menos pi sextos. Sí, sí, yo te dije sí, porque en efecto lo que ocurre acá es que estoy pensando, el ángulo de acá lo estoy pensando como pi menos pi sextos, o sea, como que estoy en los 180 grados y me devuelvo ese cierto ángulo, en vez de pensarlo como 5 sextos pi, ¿cachai? Como que no me gusta pensarlo a mí así, me gusta pensarlo como al revés. ¿Ya O se sea, es entiende? como, o sea, sería como, para el lado de la derecha, como que le sumáis, o sea, es que en un lado como que le sumáis 180 y después le volví a sumar los 180. Y después con el otro lado le sumáis 180, pero de repente le restáis los pi sextos. Y así como que vais armando un patrón. Claro, eso es el patrón, ¿cierto? Entonces la forma quizás no tan común de medirlo que estoy haciendo yo es considerar este ángulo como múltiplos impares de pi menos pi sexto, porque recordemos que hacer el menos es movernos para el otro lado. Entonces esa es como la forma de pensarlo, ¿cachai? Y así, pensando de esa forma, surge el patrón que está acá. ¿Ya? Si no lo hubiésemos pensado de esa forma, quizá el patrón no salía, entonces no era inconveniente. ¿Ya? Entonces así, la solución final, ya he dicho que había que pasar el pi tercio hacia el lado de acá, y la solución final va a ser esto. ¿Ya? Ese es como el remate que se me ve un poco cortado por mi internet, pero se haya entendido ya. ¿Sí que alguna otra duda? Si no, vamos con el último problema de esta auxiliar. Y mira, Juaco, en realidad, si soy súper sincero, no es tan importante saberlo. ¿Por qué? Porque uno puede ir a intentar la fórmula. Pero el tema es que yo lo que iba haciendo acá en realidad era, me tomé dos soluciones iniciales, que eran el pi sextos, que está acá, y el pi menos pi sextos, que es la que está acá. Ustedes pueden comprobar en la figura que esto de acá es pi menos pi sextos, esto que estoy tomando como todo el ángulo pi y le resto estos pi sextitos, ¿cierto? Y después aquí tengo el pi sexto de acá, que es la solución original, porque ambos de acá son el seno que vale 1/2, ¿cierto? Estos ambos son senos positivos. Entonces al final lo que estoy haciendo yo es ir sumándole pi medio, digo, nada que el pi medio. Fui sumando dos pi que es el periodo de la función seno, entonces yo sé que con eso se van a repetir las soluciones, ¿ya? Y preguntan por qué hay que restarle menos pi tercio a la solución, porque habíamos encontrado que este corche de acá era el valor de pi tercio más x, porque estamos viendo el seno de pi tercio más x, ¿ya? Entonces es importante que se lo restemos, ¿ya? Entonces pasé para otro lado. Entonces es básicamente eso, ¿ya? No sé si hay alguna otra duda. Si nos vamos con el último problema del auxiliar, de la tutoría, como quieran llamarle esta cosa. Ya, qué bueno que hayas entendido, Juaco. Entonces, ya. Entonces, si no hay más preguntas, más objeciones con que yo siga, vamos a seguir con Martín, la pregunta. Dime. que esa fórmula del seno, ¿cómo se hace para el coseno? Esta fórmula de acá, Sí, porque no No. era igual, ¿cierto? no, la vamos a ver en este ejercicio, de hecho. Entonces, no te preocupes, elegí el ejercicio de tal forma de que se vieran las dos fórmulas, ¿ya? Con su deducción respectiva. Así que no te preocupes, vamos a verlo a continuación. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver la ecuación que tenemos acá. 3 tangente cuadrado de x más 5 igual a 7 sobre coseno de x. Esta es la que me salió a mí en control hace 2 años cuando estaba dando el curso de introducción al cálculo, ¿cierto? Y no sé si la puedo hacer o no, pero me acuerdo que me salió. Ya. Entonces, el tema es que tenemos que resolver esta cosa de acá y les voy a dar como las siguientes líneas filosóficas de cómo hacer estos problemas. La cosa más útil para estos problemas es partir escribiendo todo en función de la misma función trigonométrica. Tiene que estar todo en con senos o todo con cosenos porque así es mucho más fácil analizar las cosas. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es eliminarnos esa tangente de ahí porque trabajar con tangente es mucho más peludo. Entonces lo que vamos a hacer acá es reemplazarlo por un 3 seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x más 5 igual 7 coseno de x, ¿cierto? No nos gustan las tangentes, así que usamos la identidad fundamental de la tangente seno sobre coseno, disculpa, y lo reemplazamos ahí, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer
como a nadie le gustan las fracciones acá, no conozco a nadie que le gusten las fracciones, vamos a multiplicar todo por coseno cuadrado de x. ¿Ya? Entonces aquí sale 3 seno cuadrado de x más 5 coseno cuadrado de x, ¿vale? 7 coseno cuadrado de x. Aquí es cuando salta el dim, así como, oye, para Martín, estás asumiendo Un que el coseno coseno en la Es derecha. coseno. sí, coseno, ¿viste? Aquí, digo, a lo que iba con mi explicación es que aquí donde salta el dim y me dice, oye, pero ¿cómo estás multiplicando por esta cosa de acá y cancelando los cosenos? ¿Acaso sabes que el coseno de x es distinto de 0? Uno debe preguntarse eso, ¿cierto? Porque aquí implícitamente estoy cancelando estas dos cosas, ¿cierto? Este de acá con este de acá. El cancelar lo estoy usando lo que se conoce como axioma del inverso multiplicativo, ¿cierto? Que una de sus hipótesis es que sea un elemento distinto de 0. Ya, pero resulta que esta ecuación de acá, esto de acá implícitamente, me dice que coseno de x es distinto de 0, ¿ya? Entonces, nosotros en nuestro desarrollo, ustedes pueden mencionar al comienzo, como ya veamos que necesariamente todos los x tal que coseno de x sea igual a 0, no forman parte de la solución. Entonces, si podemos al tiro trabajar todo el ejercicio, como si esa cuestión no fuera parte de la solución, ¿ya? Entonces, eso uno puede decirlo al comienzo del ejercicio. A mí me gusta decirlo al comienzo porque uno usualmente bien como que el tiro tiene que dejar las cosas claras, ¿cachai? Pero también ustedes pueden decirlo al final, ¿cierto? Cuando encuentren una cierta solución y se den cuenta que al reemplazarla en la ecuación original llegan a algo dividido en 0 y decirle, entonces descartamos estas soluciones, ¿ya? Pero ustedes también pueden decirlo que acá que estamos asumiendo implícitamente que coseno de x es distinto de 0 para que esta cosa tenga solución, ¿ya? Entonces, algo así como un argumento por vacuidad, ¿cierto? Como que si esto fuera igual a 0, esto acá sería falso, entonces falso implica cualquier cosa, ¿cachai? Es como verdadero por vacuidad. Cosas de intradálgebra, cosas BIM que a nadie le importa. Entonces ya, el seno de x cuadrado, como les digo yo, tenemos dos funciones trigonométricas, acá tenemos seno, coseno, coseno, ¿cierto? Es mejor escribirlo todo en función de una pura y por eso vamos a transformar este seno en un coseno. Y para hacer eso usamos la identidad fundamental, ¿cierto? Como seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, en particular seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado, ¿cierto? Entonces hacemos el despeje de la identidad fundamental. Eso es igual a 7 coseno de x. Entonces acá me va a quedar 3 menos 3 coseno cuadrado. Coseno cuadrado de x más 5 coseno cuadrado de x igual a 7 coseno de x. Y aquí voy a ordenar las cosas de la siguiente forma. Voy a escribir acá 2 coseno al cuadrado de x, que es la resta del 5 menos 3, menos 7 coseno de x, lo pasé al lado izquierdo, más 3, es igual a 0. Y ustedes dirán, ¿por qué haces eso, Martín? Y si lo miran con atención, aquí tenemos precisamente una cuadrática, ¿cierto? Ya, eso es, por eso lo hago. Muchas veces en este tipo de ecuaciones sale un coseno cuadrado de x y coseno de la primera potencia, entonces hay como una cuadrática metida ahí, ¿ya? Entonces resolvamos esa cuadrática. Ustedes pueden usar su método favorito para resolver la cuadrática, o pueden usar, por ejemplo, la fórmula que hay para la cuestión. Yo soy más clásico, no me gusta usar la fórmula, entonces lo que yo hago es factorizarlo. Que realmente voy a ser poco intuitivo, pero la factorización es la siguiente, ¿ya? Ya, fuente, créanme. No, pero en realidad, es que no sé cómo ustedes lo hacen para factorizar, no sé cómo lo harán en su mente, pero si ustedes factorizan esta cosa de acá con los métodos que conocen del colegio, de donde sea, van a llegar a que la factorización de esa expresión de arriba es lo de allá abajo, ¿ya? Si no me creen, dense cuenta que al multiplicar esta cosa llegan precisamente al resultado que está acá arriba, ¿ya? Entonces esa es la forma de factorizarlo. Entonces, bien, ustedes saben dentro del cálculo de la primera semana que si yo tengo el producto de dos cosas, que eso es igual a 0, eso es equivalente a que una es 0 o la otra es 0, ¿ya? Entonces tenemos dos candidatos a soluciones, 1 y 2. Vamos a descartar al tiro una, quizá algunos ya lo vieron, algunos ya lo vieron, pero lo que sucede es lo siguiente. Tengo la ecuación coseno de x menos 3 es igual a 0, y eso me dice que coseno de x es igual a 3. Y alguien ve eso y le dice, no, esto es imposible, ¿ya? Esto es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque recordemos que el coseno de x en módulo siempre va a ser menor o igual que 1, ¿ya? Eso, recordemos que el coseno no puede valer más de 1, entonces el coseno de x tiene que ser igual a 3, ¿ya? Entonces, esta cosa de acá no hay solución en R. Mira, si se van al DIM van a ver que esta cuestión tiene solución en los complejos, así que si quieren saber cuál es la solución de esta cuestión, váyanse al DIM, ¿ya? Pero en los reales no hay solución, en los complejos sí hay solución, como dato curioso.
Ya, pero entonces descartamos la segunda ecuación, nos quedamos solo con la primera y vamos a ver si esto tiene solución. Si no tuviera, estaríamos fritos y el problema no tendría solución. Entonces, 2 coseno de x menos 1 es igual a 0. ¿Ya? Creo que eso es lo que decía. Entonces, claramente de aquí podemos despejarlo y queda coseno de x igual a 1 medio. ¿Ya? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a chantar la formulita y después voy a explicar de dónde viene. De acá yo digo que x va a ser igual a más menos el ángulo cuyo coseno es 1 medio, y ese ángulo corresponde a pi tercios. ¿Ya? Y después tengo que sumarle el periodo, 2 capi. Ya, eso pueden ustedes llegar a cantarlo en el control porque es una fórmula que supuestamente es conocida. Entonces, vamos aquí a explicarla brevemente. Resulta lo siguiente, tengo acá 0, pi medios, pi. Esto lo voy a pensar en realidad como menos pi medio, ¿ya? Porque recordemos que bien podemos pensar como que los ángulos para allá son negativos, ¿ya? Entonces, a mí me gusta pensarlo así, de repente siento que es una forma mucho más útil de pensarlo. ¿Sí? De hecho, mucho más fácil para mí pensarlo de menos pi a pi que de 0 a pi medio, como que no sé. Entonces ocurre lo siguiente, ¿ya? Nos preguntamos para qué valores de x el coseno vale 1 medio, ¿ya? Entonces para eso necesitamos construir un triángulo cuyo ángulo adyacente valga 1 y la hipotenusa valga 2, ¿ya? Entonces esto de acá vale 1 y esto de acá vale 2 y esto por Pitágoras vale raíz de 3. Este triángulo es notable y sabemos que este ángulo vale pi tercios, 160 grados. Pero también este número que está acá, el que está acá también va a valer raíz de esto de aquí, también va a valer 1 medio, porque aquí tengo esto vale 1 medio, esto vale 2, esto vale raíz de 3, y recordemos que este lado el coseno también es positivo, entonces esto también es una solución válida. Y este ángulo de acá vale menos pi tercio, ¿ya? Disculpen el diagrama todo es como extraño, que no se entiende nada, pero espero que sigan conmigo, ¿ya? A lo que voy es que el coseno, por ser par, tiene solución. Si tiene solución alfa, también tiene solución menos alfa, porque el coseno es, recuerden que se traga a los menos, y esa es la talla repetida. Entonces, al final lo que ocurre es que el coseno tiene soluciones más o menos pi tercio, pero a esas soluciones hay que sumarle los 2 kpi, porque hay que darnos distintas vueltas para llegar a distintas soluciones, ¿cierto? Como tiene periodo 2pi, le sumamos 2pi, 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 vamos generando una cantidad de soluciones, ¿ya? Entonces, en definitiva, la solución final del problema sería esta que está acá. X igual más o menos pi tercio más 2 kpi. Entonces ahí se lo expliqué por argumento por chantación de fórmula y argumento por dibujo extraño, ¿ya? Entonces, esa sería la solución de la ecuación original, ¿ya? Y con eso terminamos la tutoría. Así que felicidades a todos y a todas. Quedo atento a cualquier duda que puedan tener con lo que quedó, ¿ya? Voy a volver 2 hojas. A ver, ¿qué más dijeron? Ya me dijeron 2, una hoja, ¿ya? Entonces después voy a volver las 2 hojas. ¿Vale? Martín, entonces me di cuenta como que cuando uno ve la solución de un seno y un coseno son distintas, ¿o no? Como la fórmula, o es lo Sí, mismo. son distintas las fórmulas, sí. Que nos aprovechamos de distintos tipos de simetría, como al final, como que eso va. Muchas gracias, Crack, gracias, Thanks, ahora va a tener un 2 en un 1, perfecto. Gracias de que seccionaré, no sé, para quien se pregunta. Gracias por todo, gracias a ti, Bonnie. Una duda, pero un consejo de frase de apoyo moral. No soy muy bueno en esas cosas. No. Al final, la solución de la parte A. ¿Cuál es la parte A, Micaela? Gracias, Rey, gracias Martín, gracias, te pasaste, Crack, sí. Sí, terminamos, Sergio, pueden ir retirándose, supongo que están todos cansados y cansadas. El que tenía el truco, ya. Martín, tengo una La conclusión preguntita. final, dime. Sí, Pero pues, déjame un segundo. Micaela, es una solución de la parte, ¿ya? Dime, ahora sí lo escucho. Ahora sí, mira, lo que pasa es que si fuéramos en sentido antihorario, a hacer lo mismo, o sea, a sacar un medio, ¿cuál sería ese ángulo? Pero estás hablando de la parte del coseno. Sí, cuando daba pi tercios. Sí. Ya, si nosotros tuviéramos que medir los ángulos, pero esta vez yendo del sentido antihorario, ¿cómo podríamos sacar ese ángulo gigante en vez de ir así como haciendo los triangulitos? Pero antihorario lo hacemos siempre, ¿no?
Este ángulo para allá es antihorario. Sí, pues. A ver, no comprendo mucho tu pregunta, porque según yo esa es la medición a la que ustedes están acostumbrados de ángulo, ¿no? Bueno, yo no sé, pero el tema es que si nosotros fuéramos en sentido antihorario contando los ángulos, o sea, pi medios más pi medios más pi medios, y después sumamos lo que nos falta para llegar a ese valor de 1 medio, ¿cómo lo podríamos calcular? Es que ya, la forma de calcular esas cosas al final es como fijarse en un valor de un medio conocido. Como que, por ejemplo, si nos damos cuenta aquí estamos fijándonos en este valor que sabemos que vale un medio. Si estamos de acuerdo que esta cosa de coseno es un medio, porque este ángulo de 60 grados, que son pi tercios, ¿ya? Entonces, si quisiésemos calcular así como esas cosas de la vuelta, es ir sumándole 2pi cada vez. Entonces, por ejemplo, sabemos que a la siguiente vuelta, el ángulo pi tercio más 2pi va a ser solución, ¿ya? Y eso de ahí son 7 pi tercios, ¿ya? Y después si lo sumamos 2pi de nuevo, va a ser, esto más 2pi sería 13 pi tercios. No sé si eso responde a tu pregunta, como la forma de calcularlo, es como ir sumándole 2pi cada vez, y uno se cuelga al final del ángulo que conoce dentro del 0,2pi, que es como nuestra zona de confort. ¿Ya? Sí, se entendió. Gracias. Chao a todos, chao a todos, gracias a todos. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una pregunta icónica? No sé, yo no creo en el mundo probabilístico. ¿Qué te la meta? No sé si eso, creo que Claudio está respondiendo otra cosa. ¿Cómo sería para sacar los signos de la función coseno y coseno? Mira, Francisco, yo lo hago así. Me voy por este dibujito, ¿cachai? Entonces, si uno piensa que el coseno corresponde como a lo negativo, digo, al X, el seno al Y, por ejemplo, la cuestión que está acá, este ángulo, tiene seno positivo y coseno positivo porque estoy como en el lado superior del eje X y en el lado superior del eje Y, ¿cierto? Como que estoy en los X positivos y los Y positivos. Este ángulo que está acá, por ejemplo, aquí el coseno es negativo porque el X es negativo y aquí el seno es positivo, ¿cachai? O sea, como que pensáis igual que el plano cartesiano, ¿cierto? A la izquierda está lo negativo, abajo está lo negativo, abajo, arriba lo positivo, a la derecha lo positivo, ¿cachai? También acá, por ejemplo, aquí en este caso sería seno negativo, también coseno negativo. ¿Ya? Sí, gracias a todos por venir, gracias a todos. Vamos a subir Martín, pronto. con respecto a eso, sí, por ejemplo, al ángulo que tú pusiste en el cuadrante 1, le sumarais 90, te quedarían al revés el seno y el coseno, ¿cierto? Sí, sí. Eso igual yo lo hago dibujísticamente cuando estoy resolviendo problemas así, porque no me acuerdo cómo de las fórmulas. Sí, es que yo igual lo hago así porque tampoco me la sé, pero de eso tenía duda el otro día. Quedan al revés siempre, ¿no? Sí. Y te quedarían el coseno negativo y el seno positivo, ¿no? O sea, no, el seno positivo y el coseno negativo. Sí, mira, a mí me ayuda a tomar un ángulo que esté como bien acá abajo, porque si no tomo un ángulo que está a la mitad, por ejemplo, te queda como este. Claro, se confunde. Sí, yo lo hago como así, en realidad, como que bien tirado para acá, y se da cuenta que si tomáis 90 grados, te queda una cuestión acá, y como aquí se cacha que se invirtieron los roles, ¿cierto? El que era grande, que era el coseno, está como en el lugar del seno, y el seno que está acá, aquí coseno, ¿cachai? Y ahí caché que el coseno cambió de signo, pero el seno mantuvo su signo, solo que cambió por un coseno, ¿cachai? Ya, sí, ya. Gracias. Sí, de nada. Benjamín, hacer el círculo interior sí sirve para fundamentar, pero por lo general uno puede fundamentar por formulitas nomás, no es como tan necesario. Es que yo lo hago porque si yo les dijera ahora como que ya abriquemos la fórmula acá, le estaría casi como mintiendo, porque yo no me acuerdo de las fórmulas de ninguna forma. Ya, yo cuando hago los problemas, estoy sentado haciéndolo. Si ustedes ven mi apunte, por ejemplo, está lleno de estos diagramas, ¿cachai? Porque yo lo recuerdo así, entonces yo no les quiero mostrar como la forma pautera hacerlo que sacando las fórmulas, sino la forma intuitiva que uno la puede hacer. ¿Sí? Una pregunta. Dime. Como que en un momento dijiste que ibas como a enseñarnos un truco para sacar como los ángulos, creo. Ah, ya, sí, ya. Hagamos eso y termina la tutoría, ¿ya? Ya, bacán. Es un truco súper chico. Chao a todos, es que los que estén todavía cachados. Fíjense, mira, entonces aquí el extra. Estoy grabando, ¿cierto? Y así, entonces todo acá grabado, ya. Ya, para sacar los ángulos yo lo hago así. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos sacar los senos de pi tercios, por ejemplo, de pi sextos, de pi medios, y por eso tenemos que sacarnos dos figuras geométricas, el cuadrado y el triángulo equilátero. ¿Ya? Entonces el truco es el siguiente. Entonces, recuerden que ustedes tomen, por ejemplo, un cuadrado, ya supone que esto es un cuadrado, ¿cierto? Ya, se ve un poco rectangular, déjenme hacerlo un poco mejor. Tienen un cuadrado acá, ¿cierto? Y pónganle que su lado es igual a 1.
¿ya? Y todos sus lados valen 90 grados, ¿cierto? Porque es un cuadrado. Entonces, si yo trazo acá la mitad, ¿cierto? Esto acá sigue valiendo 1, y ahora los ángulos, como el cuadrado es una cuestión súper simétrica, en vez de valer 90 grados, valen la mitad, que es 45 grados, escrito en radiano son pi cuarto. Y estos dos son iguales, pi cuarto. ¿Ya? Entonces tienes, aquí el triángulo es 1, 1 pi cuarto, y por teorema de Pitágoras, 1 cuadrado más 1 cuadrado, esto sería raíz de 2. ¿Ya? Entonces ahí doy cuenta que construiste un triángulo notable, porque ahora si quisieras calcular, por ejemplo, el seno de pi cuarto, basta con que hagas lo siguiente. El seno de un ángulo es el lado opuesto sobre la hipotenusa. El lado opuesto es 1 y la hipotenusa es raíz de 2. Entonces, por lo general, uno que racionaliza lo escribe más bonito como raíz de 2 medios, multiplicando arriba y abajo. Pero esa es la forma como de construirse la figura geométrica de la que vienen los triángulos notables, ¿cachai? Eso es como la idea en realidad. Entonces, esa es la forma como yo recuerdo las cosas, porque no me acuerdo mucho de la fórmula. Y mire, y la otra fórmula, para acordarse de otras cosas, tienen que tomar un triángulo de equilátero, ¿cierto? De lado 2. Entonces, 2, 2, 2, y todo vale 60 grados, todo vale pi tercio. ¿Ya? Entonces, si yo trazo acá la altura del triángulo que sale de acá, ¿cierto? La altura cae de forma perpendicular y divide el segmento opuesto en 2. Entonces, acá esta cosa en vez de valer 2, pongámosla como que vale 1 y 1, ¿cierto? Y esto de acá, si este vale pi tercio, tiene que valer pi sextos, ¿ya? Para ver eso, tienen que fijarse que sume 180, entonces les queda el 60, 30, 90 con un triángulo notable. Y por Pitágoras tengo que este al cuadrado más este al cuadrado tiene que ser igual a este al cuadrado, y necesariamente tiene que ser esto raíz de 3. Porque 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado es 4, y eso en raíz es 2, ¿ya? Entonces como que aquí se genera el triángulo notable. Entonces, de esa forma, si yo quiero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El pi dividido en 6 entonces vale 30. Sí, estos son 30 grados. ¿Sí? Como que cuesta un poco al comienzo acostumbrarse a esas cosas. ¿Ya? Como que a mí me costó mucho como acostumbrarme a pensarlo así, pero en realidad sí, este es el 60, 30, 90. Entonces aquí se cacha, por ejemplo, que el seno de pi tercio, que es 1,90, sería el opuesto, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa del triángulo, que es 2. Entonces uno se iba sacando las cosas como construyéndolas. Entonces, en vez de saberse todos los senos y todos los cosenos de las cosas, hay que saberse dos figuras. Hay que saberse el cuadrado del lado 1 y el equilátero del lado 2, ¿cachai? Y con eso basta. ¿Ya? Entonces ahora voy a dejar de grabar porque no... Vamos.